El estrés es todo agente que amenaza la homeostasis de nuestro organismo. Y eso es el problema, porque cuando se somete a un estrés crónico, el tono vagal se resiente. El tono vagal parasimpático y el tono simpático deben tener cierto equilibrio. Y aquí entra un concepto que es el de alostasis. ¿Sí? Todos esos ajustes que tiene que hacer nuestro organismo para... A nivel del sistema cardiovascular, el estrés crónico es un factor de riesgo de primer grado. Pero sabemos que la hipertensión arterial tiene más riesgo cardiovascular que, por ejemplo, el colesterol. El cortisol literalmente se come el hipocampo. ¿Cómo puede saber el público que tiene un buen o un mal tono vagal? Los marcadores somáticos son esas. ¿Qué relación hay entre dieta y nervio vago? De ahí tenemos muchísimos estudios que correlacionan el consumo más alto de ultraprocesados con mayores tasas de ansiedad. ¿Cómo podemos modular el nervio vago? Yo no puedo entender cómo las personas se van a la cama sin haberse masajeado antes su oreja. Si nosotros nos lavamos la cara con agua muy fría, automáticamente nuestro cuerpo se va a relajar y vamos a cambiar el patrón mental. ¿Dónde encaja la gratitud? Y claro, tendemos a pensarnos, nadie ha hecho nada bueno por mí, pero ¿qué has hecho tú bueno por la comunidad? Antonio Valenzuela, bienvenido a Mejor que Ayer por segunda vez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, súper contento, ya 2 veces, estudio nuevo, precioso, contigo aquí, más fuerte si cabe que antes, o sea que vamos, un subidón, muy contento. Si Borja. repites es por algo, lo sabes, si repites es porque el primer episodio le encantó a la audiencia y además siempre tratas temas, no sé cómo lo haces, pero tratas temas apasionantes. Primero hablamos de mitocondria, que además lo explicaste de forma perfecta, y ahora hablamos de un tema en el que llevo metido mucho tiempo, que me encanta, que es el nervio vago, ¿no? De hecho, pues hace muy poquito tiempo publicaste este libro, Estimula tu nervio vago, lo enseño aquí a cámara, que también te gusta escribir, ¿eh? Porque los libros no son finitos precisamente. Sí. Y bueno, es un tema, como vais a ver en el episodio de hoy, apasionante, que queda englobado dentro de lo que viene siendo recuperación, ¿no? En general. Entonces, vamos a seguir una narrativa lógica, que es primero explicar el problema y después dar soluciones, ¿no? Y el público tiene que entender muy bien conceptos básicos, por ejemplo, qué es el estrés, cuál es el estrés malo y cuál es el estrés bueno. Perfecto. Pues, ¿qué es el estrés, no? Porque el estrés, yo siempre que, así de coña, me dice un paciente, Antonio, yo tengo estrés. Le digo, estrés, es 4, es 5, es 6, ¿no? Porque al final el estrés lo es todo y lo es nada, ¿no? Porque ahí ya... También podríamos ya hablar, ¿no?, de mis queridos estoicos, ¿no? Cuando Epícteto decía que no es aquello que nos ocurre, sino la interpretación que le damos a lo que nos ocurre, ¿no? Entonces, al final, la respuesta al estrés es lucha o huida. Es decir, el estrés es todo agente que amenaza la homeostasis de nuestro organismo, ¿no? Y claro, ¿y qué es la homeostasis de nuestro organismo? Perfecto. Sería la pregunta lógica. Pues bueno, Borja, nuestro organismo tiende al equilibrio, ¿no? Y ya puedo otro filósofo más, ¿no? Como decía Aristóteles, ¿no? Que la virtud está en el término medio, pues nuestro organismo demanda, ansía, necesita, busca ese equilibrio, tanto bioquímico como a nivel emocional. Entonces, todo lo que nos saque de esa homeostasis se puede catalogar como un evento estresante, ¿no? Entonces, ahí hay una frase, una definición de estrés que me gusta mucho, que es de un neurocientífico, falleció hace unos años, se llama Bruce McEwen, ¿no? Que él habla de que ese estrés es toda amenaza a la homeostasis, tanto interna como externa, tanto por agentes reales como imaginarios, ¿no? Es decir, entonces, muy interesante porque desde ese punto de vista, un evento estresante puede ser una bolsa de Doritos, ¿no? Porque tú te comes una bolsa de Doritos, disparas, ¿no?, la glucosa y la grasa en sangre, eso altera el equilibrio de nuestro organismo y nuestro organismo va a tener que hacer ajustes para, digamos, regularlo. También puede ser un evento externo, ¿no? Como puede ser un atasco, ¿no? Pero también un evento vital de que alguien venga y nos atraque. Pero algo también muy importante, también amenazas percibidas, ¿no? Y eso es algo que nuestra especie es súper experta en ello, ¿no? En anticipar peligros, y somos la única especie que se puede estresar o puede generar una respuesta de lucha o huida por algo que está ocurriendo, por ejemplo, en la Franja de Gaza hoy día, ¿no? Tú enciendes el telediario y ves todas esas malas noticias que objetivamente en ese momento a ti
no te ponen en peligro, pero tu cuerpo dispara esa respuesta de lucha o huida. Y hay que matizar que el estrés no es malo ni bueno per se, es decir, el estrés cero realmente no existe, el estrés cero se llama muerte, ¿no? Estamos siempre sometidos a algún grado de estrés, como tú dices, al final estamos continuamente manteniendo la homeostasis, solo que no nos damos cuenta, ¿no? Cuando te bañas en la playa en verano, pues también cuando te metes en el agua y baja la temperatura, pues también tienes que mantener esa homeostasis, generar el calor, solo que tú te lo estás pasando bien, no te das cuenta. Entonces estamos continuamente en un esfuerzo constante, perenne, por mantener ese medio interno estable, ¿no? Y aquí entra un concepto, ¿no?, que quiero que expliques bien, que es el de alostasis. Sí, claro, perfecto. Pues sí, totalmente lo has dicho, porque si no hubiese estrés, ¿no? También antes lo has definido perfectamente, podríamos decir que hay un euestrés, ¿no? Que es un estrés positivo, que es el que nos hace vivir la vida, ¿no? Y el distrés, que es ese estrés patológico, que es cuando los eventos estresores se cronifican o no son estresores, digamos, proactivos, ¿no? Como bien has dicho, por ejemplo, yo necesito que mi eje de estrés se active si veo que el bus se me escapa y tengo que dar una carrera hacia él, o si quiero jugar un partido de fútbol, o si quiero jugar con mi niño. Es decir, toda actividad, todo movimiento requiere la activación de esos ejes de estrés. Entonces, la homeostasis verdaderamente es una especie, ¿no?, de nirvana bioquímico, es una especie de quimera, ¿no? Nosotros no podemos estar continuamente en homeostasis, sino que lo que estamos es en la búsqueda continua de la homeostasis, ¿no? Y ahí es donde entra el concepto de alostasis. Y la alostasis son todos esos ajustes que tiene que hacer nuestro organismo para buscar la homeostasis, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo, volviéndote a ver la analogía del azúcar, si yo me he comido un dulce y he metido un subidón de glucosa en sangre disparado, pues todo ese ajuste que nuestro cuerpo tiene que hacer de insulina, de transportar esa glucosa, de almacenarla, eso se podría definir como alostasis. Es decir, la carga de trabajo restaurativo que tiene que hacer tu organismo para devolverte al punto de equilibrio, ¿no? Perfecto, efectivamente. Cuanto más estresores haya en nuestra vida, mayor es esa carga alostática. Es decir, no es lo mismo pues tener un examen que tener 5 exámenes, 6 congresos, como tú ahora tienes un montón de congresos, una lesión, estar mal con tu familia, con tu pareja y a la vez pues haberte peleado en la calle con alguien, ¿no? Todo eso suma carga alostática, ¿no? Y cuanta más carga alostática, peor, ¿no? Más susceptibles somos a esa vulneración de la homeostasis. Efectivamente, podríamos decir eso, ¿no? Que la homeostasis es la meta, la alostasis es el camino y la carga alostática es el precio que pagamos para llegar a ese camino. Y como bien has dicho, cuantos más eventos estresores hay en nuestra vida diaria, pues ese esfuerzo que tiene que hacer por nuestro cuerpo por mantener la homeostasis paga un precio, y paga un precio muy alto, porque también, como has dicho, todos esos estresores están ahí, pero la vida moderna, todo lo que son alteraciones de lo que sería la fisiología natural del Homo sapiens son agentes estresores, pues vivir en días, pasar los días en zonas no luminosas con luces artificiales, las noches iluminadas, y todo lo que tú has dicho serían agentes que alteran esa homeostasis. Vale, bien. Ahora entra en escena un protagonista de la charla de hoy, que es el sistema nervioso autónomo. Explica brevemente qué es el sistema nervioso autónomo y qué brazos tiene. Sí, pues a mí el sistema nervioso autónomo es algo que me apasiona y que nosotros los fisioterapeutas y en osteopatía llevamos ya muchos años dándole la importancia que se merece, porque muchas de las técnicas osteopáticas vienen para la regulación de ese sistema nervioso autónomo, que yo diría que lo llamamos autónomo, pero que no es 100% autónomo, porque si no pudiésemos incidir sobre él, pues este libro no tendría sentido y tú y yo no estaríamos hablando aquí en este podcast. Pero bueno, en esencia, el sistema nervioso autónomo es un sistema nervioso que funciona de forma automática, que controla una serie de funciones vitales de nuestro organismo, de las cuales pues nosotros no tenemos que estar pendientes, porque imagínate si yo tuviese que estar pendiente de respirar, por ejemplo. Posible. Ahí está, digo, pues voy a respirar, o voy a decidir que mi hígado empiece a producir gluconeogénesis, o oye, estaríamos muertos. Ahí está, voy a decirle a mi estómago, produce jugos digestivos, porque tenemos que digerir. Claro, todo eso está en manos de ese sistema nervioso autónomo,
organismo que tiene dos ramas, la rama simpática y la rama parasimpática. Parasimpática, como ya vemos, sería el freno del simpático. La rama simpática se la conoce como de lucha o huida, ¿no? Porque prepara a nuestro cuerpo para la actividad. Eso es la rama, pues que por ejemplo se encarga de acelerar el pulso cardíaco, de acelerar la función respiratoria, de tensar nuestros músculos, de mandar sustrato energético, combustibles a la sangre, liberar glucosa, liberar grasa, que nos hace que focalicemos todos nuestros sentidos en lo que en ese momento nos importa o nos preocupa, ¿no? Y después tenemos el parasimpático, que como su mismo nombre indica, para a ese simpático, calma todas esas funciones, relaja la función respiratoria, relaja el corazón, baja la tensión arterial, baja la tensión muscular, nos lleva a un estado de relajación, de reposo, Digestión. de sueño. Ahí está, justo eso es lo que te iba a decir. Porque para todo lo que es actividad, pero también estimula funciones de digestión y de reproducción. Es decir, el parasimpático es el que se encarga de activar todos los jugos digestivos desde la boca hasta las enzimas pancreáticas, el que se encarga que el tubo digestivo se mueva para hacer la digestión y el que también se encarga de activar los procesos de líbido, porque claro, la reproducción no la podemos entender si estamos en un contexto de lucha o huida en el cual nuestra vida está en peligro. La fertilidad de ahí no tiene mucho sentido. La respuesta sexual, ahí ¿no? está, Totalmente. Sí. Bien, hay dos términos que van a salir mucho en la charla, que es el de tono simpático y tono vagal, sí. ¿no? Vamos a explicarlo, porque eso de tono mucha gente no lo entiende. Es decir, explícalo tú si quieres. Sí. Y yo... No, pues si estabas tú ahí, adelante. Sí, no, básicamente Sí. Hablamos de tono simpático como una forma de expresar el grado de activación del simpático, ¿no? De ese brazo del sistema nervioso autónomo que pues enarbola la respuesta de lucha o huida. Y de tono vagal, no decimos tono parasimpático porque el nervio vago es prácticamente casi todo el ejecutor del brazo parasimpático, ¿no? Porque ahora hablaremos que tiene una gran dimensión. Pues es el grado de activación de ese sistema nervioso parasimpático. Entonces, el tono vagal, por un lado, parasimpático, y el tono simpático deben tener cierto equilibrio, ¿no? Y ahora empiezan los problemas cuando hay un desequilibrio que suele ser a favor del simpático, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene ese desequilibrio? Efectivamente, porque como su mismo nombre indica, ¿no? El parasimpático para al simpático. Es decir, el simpático es que como funciona por defecto, es decir, el simpático, si no tuviese el freno del vago, del parasimpático, siempre estaría top, siempre estaría top. De hecho, si el parasimpático no funcionara, nuestras pulsaciones del corazón en reposo se irían a 130 pulsaciones. Es decir, el parasimpático siempre está, o no, on fire. Tiene que tener ese freno del parasimpático para que se baje, ¿no? Y eso es el problema, porque el tono vagal, nuestro nervio vago, cuando se somete a un estrés crónico o nosotros, aparte de ese estrés crónico al que estamos, no tenemos la recuperación o no tenemos también la nutrición o no tenemos un estilo de vida acorde con ese nervio vago, el tono vagal se resiente, baja. Y cuando baja el tono vagal, pues el simpático se desboca. Está acampando a sus anchas, ¿no? Ahí está. Y esto explicaría, perdón, ahora vamos a ir entrando por órganos y aparatos las consecuencias del estrés crónico, ¿no? Continúa, por favor. Efectivamente. Además, de hecho, y aquí solo a una cuña que después creo que entraremos, pero creo que es bastante interesante porque muchas veces cuando hablamos del tono vagal, ¿no? Pensamos que eso es algo a lo que no podemos medir o no podemos verlo o si se mide necesitamos como un aparato súper moderno o incluso muy caro en una clínica tal, pero sabemos, ¿no? que a nivel del corazón es muy fácil medir el tono vagal con la variabilidad de la frecuencia cardíaca y hoy día con una banda, no sé si se puede decir publicidad, pero está la banda Polar, ¿no? o algún smartwatch de calidad. Sí es cierto que a mí las bandas me gustan más porque son más precisas y después con alguna aplicación gratuita en el móvil puedes ver tu tono vagal y ahí puedes ver cómo tu parasimpático está funcionando, ¿no? Y lo que me habías preguntado era, perdona, lo de la... No, básicamente ahora entrar un poquito en las consecuencias por órgano y aparato. Ahí está, eso. Porque creo que con todas estas bases fisiológicas que estamos explicando es bastante fácil entender por qué es tan negativo el estrés crónico. Por ejemplo, a nivel del sistema cardiovascular,
el estrés crónico es un factor de riesgo de primer grado porque es como si estuviéramos sobreactivando continuamente ese sistema cardiovascular, aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia, disfunción endotelial, ¿no? Que eso es lo que tiene que ocurrir de forma aguda cuando hay un estímulo simpático. Por ejemplo, cuando empiezas a entrenar a alta intensidad o cuando pues tienes que responder, ¿no?, a un estímulo rápidamente. Pero claro, mantenido de forma crónica, imagínate las consecuencias que tiene el sistema cardiovascular. Claro, vemos, ¿no? Y ahí has dado también con una de las teclas, porque en el evento, en el riesgo cardiovascular, hoy día se habla mucho, ¿no?, del colesterol, se habla mucho de los triglicéridos, que tienen su importancia, por supuesto, pero de la tensión arterial la tenemos como algo ahí que bueno, que está, que no está, pero sabemos que la hipertensión arterial tiene más riesgo cardiovascular que, por ejemplo, el colesterol. Y la tensión arterial, uno de sus grandes, digamos, responsables de que se eleve es el tono simpático. Yo siempre suelo decir, y la gente creo que lo suele entender bastante bien, con el tema del daño que supone el estrés crónico al corazón, es como llevar un coche en primera pasado a revoluciones, ¿no? Es decir, entonces, claro, por ir muy acelerado no significa ir muy rápido. Entonces, al final, ¿qué pasa? Cuando pasas de revolución al motor, que sería el corazón, pues al final se gripa y adiós motor, ¿no? Pues pasa exactamente igual con todos los órganos y sistemas, porque claro, ya no solo eso, si nosotros estamos preparándonos para pelear o para huir, necesitamos combustible en la sangre. Los niveles de glucosa y los niveles de triglicéridos se van a elevar simplemente por el hecho de estar bajo el influjo del estrés crónico. Pero es que después, corazón, pulmones por supuesto que también, pero el cerebro, por ejemplo, si nosotros estamos en ese influjo simpático, nuestro cerebro va a estar en el aquí y en el ahora, pero mal. Es decir, va a estar con esa visión de túnel enfocado en el problema. Eso tiene varios problemas, valga la redundancia: falta de memoria, falta de atención, falta de una perspectiva, es decir, porque si solo te miras en ese problema no vas a tener esa visión lateral que te puede ayudar, pero después tiene otro gran problema. Cuando hablamos de falta de memoria es literal. Sabemos que el efecto del cortisol, que es la hormona del estrés crónico sobre el cerebro, es tremendamente erosivo. El cortisol literalmente se come el hipocampo, que es la zona del cerebro responsable de la memoria. Si vamos a otros aparatos, pues sabemos que, por ejemplo, a nivel del músculo, problemón por dos cosas. Primero, porque se va a aumentar la tensión muscular, es decir, vamos a tener pues rigidez, sobre todo en cuello, en espalda, en gemelos, vamos a estar constantemente a la defensiva, preparados para un ataque, ¿no? Pero después tenemos otro gran problemón, y es que el cortisol es catabólico del músculo. Va a romper el estrés crónico, literalmente degrada musculatura, rompe tejido muscular, pero después tiene también otra cosa, y es la siguiente, que es lo jodidillo aquí, que es catabólico del músculo, pero es anabólico de la grasa. ¿Por qué? Porque si estamos ante un peligro crónico, nuestro cuerpo va a estar en un modo de almacenaje. Por lo tanto, el estrés crónico lo que va a hacer es que tu grasa pueda proliferar, pueda crecer con más facilidad. Y ahí podemos seguir con otro, por ejemplo, otro órgano que sufre, que es el órgano. Bueno, todos verdaderamente tienen mucha importancia, pero uno en el que se ve súper bien es el aparato digestivo, ¿no? Sabemos que disfunciones, por ejemplo, como el famoso SIBO o como un colon irritable, no se pueden explicar sin una alteración del sistema nervioso autónomo. Es decir, nosotros sabemos que temas de dispepsia, malas digestiones, hinchazón, gases, molestias intestinales, digestiones pesadas, todo esto, dentro de su patofisiología está el sistema nervioso autónomo, porque la digestión podemos decir que empieza en la boca, ¿no?, por la saliva, pero verdaderamente empieza en la cabeza. Es decir, nosotros tenemos que estar en un estado parasimpático para poder digerir, recibir esos alimentos, digerirlos y asimilarlos. Si estamos en un estresor crónico, tiene todo el sentido del mundo. Si yo estoy rodeado de leones, pues ¿cómo mi cuerpo va a decir voy a dar energía al sistema digestivo? Va a decir, un carajo. Tiene sentido, al reproductivo, ¿no? Efectivamente. No tiene sentido. Ahí está. Se me vienen muchas ideas. Hemos hablado de memoria en cuanto a lo neuropsiquiátrico, pero realmente prácticamente cualquier patología psiquiátrica y, por supuesto, ansiedad y depresión están relacionadas con esa hipertonía simpática, ¿no? Y ese bajo tono vagal.
Has explicado perfectamente por qué ocurren esos trastornos metabólicos y por qué empeora nuestro LDL, nuestros triglicéridos, nuestra glucosa, aumenta la resistencia a la insulina, somos más propensos a la diabetes tipo 2 cuando estamos en una situación de estrés crónico. En cuanto a digestivo, es que sin parasimpáticos no hay procesos digestivos, entonces imaginaos Pero hay todavía más. Por ejemplo, el estrés crónico genera una situación de inmunodepresión, ¿no? O disminuye la actividad del sistema inmunológico, ¿no? Ahí, además, eso es algo tremendamente paradójico, porque como bien has dicho, genera un estado de inmunosupresión, es decir, la respuesta inmune adaptativa se ve comprometida, pero la respuesta inmune innata se dispara, es decir, genera inflamación, es decir, estamos inmunodeprimidos pero hiperinflamados. ¿Por qué? Y esto también es algo que tiene su sentido evolutivo totalmente, ¿no? Y es decir, si el estrés, como ya hemos dicho, es lucha o huida. Si vamos a pelear, lo que puede ocurrir es que se genere una herida, ¿no? Una herida es una infección es una bacteria se combate con inflamación, una lesión muscular, una lesión del aparato articular se combate se regenera con inflamación. Entonces, claro, nuestro cuerpo, estrés crónico significa inflamación crónica y, como tú bien has dicho, inmunosupresión. Entonces, claro, está el gran problema, porque somos más susceptibles a infecciones, a alergias, pero también somos más susceptibles a estar hiperinflamados. Y a estados disinmunes, ¿no? Sí, Estados de alteración, enfermedades sí, autoinmunes, básicamente. De efectivamente. hecho, hay mucha correlación entre picos de estrés y aparición de enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, el hipertiroidismo en la enfermedad de Graves, en el tiroides, es un clásico, ¿no? Y muchas otras, ¿no? Al final, pues quien tenga una enfermedad autoinmune sabe que en picos de estrés empeora y en picos, o sea, y en momentos más relajados de su vida mejoran. Ahí está. De hecho, mira, aquí te puedo decir que eso fue una de las ramas de investigación por las cuales yo me empecé a apasionar tanto por el nervio vago, por el famoso reflejo inflamatorio que popularizó el doctor Kevin Tracy allá por el año 2006 en un paper de Nature, en el cual hablaba precisamente de lo que tú estás diciendo, de cómo nuestro sistema inmunológico se disregula por esa disregulación del sistema nervioso autónomo y cómo algo muy interesante, porque en ese paper ya se hablaba, ¿no?, de esos aparatos de estimulación directa del nervio vago que se colocaban, que antes off the record hemos estado hablando, ¿no?, que se colocan subcutáneos con una mínima implantación, que lo que hacen es un pulso eléctrico que estimula al nervio vago para que como tú bien has dicho antes, el comandante del parasimpático, para que libere el neurotransmisor que se llama acetilcolina. Y tú habías dicho antes perfectamente epilepsia refractaria, pero también, por ejemplo, se está hablando de ello en colitis ulcerosa, en artritis reumatoide. Entonces, claro, fue cuando yo vi ese paper y dije, ostras, si esto se puede hacer con ese aparato, todas las técnicas de estimulación del nervio vago nos van a ayudar ahí también. Y en ese paper es algo también muy chulo, Borja, porque me encantó, porque fue uno de los primeros papers en los cuales se puso de manifiesto, y ahora verás por dónde quiero ir, los beneficios que tiene la acupuntura en la regulación de determinadas enfermedades. Y aquí es algo que yo me encantó cuando lo vi, porque muchas veces me había generado mucha fricción el hecho de que había profesionales, divulgadores también, científicos, que denostaban los beneficios que tenía la acupuntura y la trasladaban a un mero efecto placebo. Y yo me ponía muy nervioso porque yo decía, investiga por favor el sistema nervioso autónomo. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra piel y determinadas zonas de nuestro cuerpo, sobre todo por ejemplo la oreja, es un mapa del parasimpático. Yo tenía, mira, un profesor de la Universidad de Málaga, que fue profesor mío de acupuntura, Manuel Palomo. Yo lo adoraba, fue uno de mis primeros mentores, de mis grandes mentores, de estas personas mágicas que te encuentras por la vida. Yo hablo mucho de él porque quiero hacerle muchos homenajes, ¿no? Y él siempre nos hablaba de los tremendos beneficios. Decía, yo no puedo entender cómo las personas se van a la cama sin haberse masajeado antes su oreja, porque el bienestar que genera en tu cuerpo masajear toda la oreja es impresionante para reducir la tensión muscular, calmar tu cuerpo. De ahí que la acupuntura a nivel de la oreja y determinados puntos de estimulación en la oreja generen un
potente influjo de la activación del nervio vago, que de eso yo creo que después nos va a hablar claro, tú algo, ¿no? vamos a hablar de eso, además de los aparatos de neuroestimulación. Y me ha encantado que hables ya un poco de la rama colinérgica, ¿no? De la vía colinérgica, que yo estaba hilando, ¿no? Sí. Cosas en la cabeza. Al final, la acetilcolina es un neurotransmisor súper importante, ¿no? Antes has mencionado lo de la memoria, claro, es que al final es un neurotransmisor implicado en muchos procesos cognitivos. Y está bien utilizado también por esa vía aferente, ¿no? Hacia el cerebro, de abajo a arriba, del nervio vago. Y después la vía colinérgica, dependiente de la acetilcolina, se le denomina también vía antiinflamatoria, ¿no? Ahora después entraremos en eso, pero la dejo ya caer. Sí. Por terminar de mencionar algunos órganos y aparatos o algunas condiciones o síntomas asociados al estrés crónico, ¿tiene relación también con condiciones donde haya fatiga crónica? Claro, por supuesto. Al final vemos que cuando el simpático, primero el parasimpático es el que se encarga de relajarnos y de generar ese descanso y recuperación de nuestro organismo. Entonces, claro, si estamos continuamente en simpaticotonía, al final estamos pasados de vuelta. Y es ese estado en el cual estás nervioso, pero súper cansado. Y lo vemos, ¿no? Una de las cosas que se ven también súper bien cuando estamos bajo ese influjo de la dominancia simpática es la típica persona que se va a la cama y se duerme por puro cansancio, pero a las 2, 3, 4 de la mañana, ¡pum!, abre los ojos y ya no se puede dormir. Eso es algo muy, muy típico también de ese simpático disparado. A mí me pasaba, y a veces me pasa todavía, me pasaba en el saliente de guardia, es decir, esa sensación de estar muy cansado pero no poder dormirte, ¿no? Porque tienes el simpático aquí arriba y sabes que estás reventado pero no puedes conciliar el sueño. Y bueno, ahora cuando trasnocho por lo que sea o salgo por la noche y tal y me acuesto tarde ya, al día siguiente me pasa lo mismo, ¿no? Es como estoy muy cansado pero no puedo dormirme porque tengo el simpático hasta arriba. Y después, terminando ya lo hemos mencionado, pero en la esfera sexual, ¿no? La disfunción eréctil está totalmente relacionada a esta situación de estrés crónico. De hecho, en las personas jóvenes, sobre todo, es la primera causa de disfunción eréctil. Efectivamente, disfunción eréctil y después también la infertilidad. Es decir, sabemos que hay muchos casos en los cuales un embarazo no llega a buen término, no se puede concebir porque nuestros sistemas nerviosos, tanto el de la pareja, de las dos partes de la pareja, percatan que estamos en un territorio hostil. Y claro, si estamos en un territorio hostil en el cual nuestra vida corre peligro, porque lucha o huida es huir de un peligro vital, nuestra biología dice, ¿cómo voy a engendrar una vida en este territorio tan hostil? Es que es imposible. De hecho, es que nuestro cuerpo, cuando está en estrés crónico, paraliza todas las vías posibles, porque podríamos hablar, si hablamos de desempeño deportivo, que también está súper relacionado, la testosterona cae, pero vamos, al suelo. La DEA cae al suelo. Es decir, el cortisol es que hace que la tiroides, el estrés crónico, la baja, genera un hipotiroidismo funcional porque dice, oye, si estás en un territorio hostil, vamos a bajar tu metabolismo, vamos a ahorrar, vamos a estar en esa conducta del mínimo gasto posible porque estás en un territorio hostil. Y esta es la razón o las razones, chicos, por las que cuando os vais de vacaciones 15 días se os quitan todos los males, ¿no? Dice, creía que tenía esto, pero no, solo necesitaba vacaciones. Al final es que normalizamos el estrés crónico y sus consecuencias porque no salimos de ahí nunca, y cuando brevemente 15 días al año o 3 semanas sales de ahí, dices, guau, esto era lo que me pasaba, ¿no? Yo ahí, a modo de, solo brevemente una anécdota que creo que puede poner esto en relevancia, yo tengo unos grandes amigos míos que ella es fisioterapeuta, también estudió PNI y tenía dificultad para concebir. Y Borja, suplementación, cambio de la dieta, que si se quita el gluten, que si tal, que si cual. Horrible, no podían, ya estaban muy preocupados. Cuando cedieron y aceptaron que no podían tener hijos, o que si podrían tener hijos si venían, serían bienvenidos, se fueron de vacaciones en la nieve, esquiando, con el frío, con el ejercicio, con el relax, con la aceptación, vinieron embarazados. Sí. Bueno, esa aceptación, esa parte psicológica de no... O sea, de no luchar, ¿no? De no resistirte y de, bueno, si tiene que ser, será, y si no, no. Baja mucho la presión, ¿no? Efectivamente. Estimula el nervio vago. Claro, también contribuye, claro que sí. Muy bien, pues vamos a entrar en fisiología del nervio vago. Primero, ¿por qué el nervio vago se llama vago?
si hace muchas cosas. Claro, ahí está, ¿no? Eso siempre me lo dicen a mí. Yo quería, cuando hablé con la editorial, le dije, oye, pero dicen, ese es muy poco, no es que tampoco el título que tiene ahora sea de muy merchandising, pero yo quería ponerle cuando el vago vaguea, ¿no? Sí, bueno, buen Ahí está. título. Porque verdaderamente, claro, nosotros cuando decimos vago, pues pensamos en perezoso, pero su nombre no viene de ahí, viene de deambular, ¿no? Vagar. Ahí está, yo siempre hablo de la famosa frase de Tolkien, ¿no? De no todo el que vaga está perdido, pues Hoy la he puesto yo en ¿sí? una foto en Instagram. Qué guay. Pues a mí esa es una frase que a mí me encantaba y claro, cuando tuve la oportunidad de colarla en el libro, pues la metía. Entonces, claro, el vago se llama vago porque deambula, vaga, por una gran parte de nuestra fisiología, una gran parte de nuestro cuerpo. Es decir, vago nace en una parte del encéfalo, que se llama el bulbo raquídeo, y ahora las personas que nos están escuchando van a entender por qué les voy a soltar este rollo de anatomía. Sí, todos los rollos van a entenderlo. Ahí en una zona que se llama el núcleo ambiguo, pues de ahí sale el nervio vago, que verdaderamente salen los nervios vagos, porque tenemos uno izquierdo y uno derecho. Y ese nervio vago sale por la zona de la nuca, detrás de la nuca, en una zona que se llama el agujero rasgado, y por ahí sale nuestro nervio vago. Y el nervio vago baja por el cuello, por los laterales del cuello, pero antes de seguir bajando, ahí da como unas ramitas, unas prolongaciones que van hacia la cara y hacia la oreja. Después se va a meter, y bueno, y cuando baja por los laterales del cuello, va a dar también ramas que van hacia la boca, hacia la garganta. Después se va a meter tras las clavículas y tras el esternón y va a entrar en la cavidad torácica. Y ahí va a mandar prolongaciones a los pulmones y al corazón. Después va a bajar por el diafragma y por el hiato diafragmático, es decir, en un huequecito que tiene el diafragma, se va a meter en la cavidad abdominal. Y ahí la cavidad abdominal va a inervar a todas las vísceras digestivas. Va a inervar al páncreas, al hígado, al estómago, al intestino grueso, al intestino delgado. Y ahí va a generar, pues ya te digo, toda esa ramificación para inervar a todas esas vísceras. ¿Y esto por qué tiene importancia? Tiene una tremenda importancia porque, por ejemplo, sabemos que si tenemos un exceso de tensión a nivel de la nuca y del cuello, pues sabemos que el nervio vago va a pasar, cuando pasa por ahí, va a generar una oclusión del nervio vago funcional y eso va a hacer que su tono vagal se vea disminuido. Es como cuando, por ejemplo, tenemos un cable eléctrico y lo pisamos y no funciona el dispositivo que vayamos a usar. Lo levantamos el pie, a mí me pasa eso mucho. En mi clínica, yo tengo una clínica de fisioterapia, en las camillas hay veces que le pisamos el cable para subir y bajar la camilla con la pata de la camilla y dices, ay, entonces levantas, lo quitas, ya funciona. Pues pasa exactamente igual. Si tenemos tensión en la zona del cuello, pues también vamos a tener problemas de función del nervio vago. Si tenemos una postura muy encorvada hacia adelante, el nervio vago también se va a oprimir. Si tenemos tensión en la zona del reborde costal, del diafragma, también el nervio vago va a ir mal. Pero también lo podemos ver desde el otro punto de vista. Es decir, si nosotros, por ejemplo, masajeamos, generamos alguna serie de técnicas en la oreja, masajeamos nuestra cara, el seno carotídeo, efectivamente, ¿no? Masajeamos el seno carotídeo. Ahí yo siempre digo que hay que ir con cuidado porque claro que te puedes caer. Efectivamente, si lo masajeas muy potentemente puedes pegarte un colocón. Después las técnicas, por ejemplo, de tapping, de golpeteo, ¿no? A nivel de las clavículas y del esternón, si nosotros aquí trabajamos con ese golpeteo también va a estimular el nervio vago. La respiración diafragmática, todo lo que sea respirar con el diafragma, cuando nosotros cogemos aire y soltamos, nuestro diafragma sube y baja. Y eso lo que hace es que estira el nervio vago. Y todo lo que sea estiramiento y vibración y percusión en un nervio lo estimula. Yo pongo siempre el ejemplo, nosotros los fisios, tiene un paciente con una ciática, pues ¿qué hace? Hace unos estiramientos especiales de la pierna para estirar el nervio ciático. ¿Y qué pasa? Pues que el nervio ciático mejora su funcionalidad y la ciática, el dolor, se baja. Pues aquí pasa exactamente igual. Qué curioso todos estos mecanismos físicos para activar, ¿no? En este caso. Bien, funciones hemos visto un montón ya del nervio vago. Hemos analizado la otra cara, ¿no? La hipertonía simpática. Pero bueno, el nervio vago hace lo contrario. A nivel de corazón frena pulsaciones, baja presión arterial. A nivel de glándulas salivales produce saliva, por ejemplo. Inicia los procesos digestivos, ¿no? Inicia la respuesta sexual, los movimientos peristálticos en el intestino. Nos frena. Efectivamente. Básicamente nos frena, ¿vale? Pero hay un concepto que es importantísimo entender
Y es que el nervio vago no solo tiene fibras que van del cerebro al resto de órganos, sino también tienen fibras que suben hacia arriba, hacia el cerebro, ¿no? La vía aferente y la vía eferente. Cuéntanos qué es esto. Efectivamente, de hecho, en cuanto a proporción, es mucho más aferente que eferente. Es decir, cuando nosotros hablamos de aferente es que va desde la periferia hacia el centro, hacia el cerebro, y cuando hablamos de eferente es que va desde el cerebro hacia el cuerpo. Y aquí en esencia nuestro cuerpo tiene nuestro nervio vago tiene un 80% de su capacidad aferente y solo un 20% eferente. ¿Por qué? Porque al final el cerebro, la respuesta, digamos, las órdenes que le tiene que dar al organismo son muy fáciles. Es decir, liberar acetilcolina para parar determinadas funciones o para activar procesos como los digestivos, por ejemplo. Liberar acetilcolina a la sangre también pues para bajar la actividad de los macrófagos, para bajar la inflamación. Pero eferentemente necesita una gran cantidad de potencia porque al final, ¿no? Como hoy día se habla del Big Data, ¿no? Que todo quien tiene los datos, ¿no? Y por eso las redes sociales son gratuitas, ¿no? Y tal, porque lo que demandan es generar una gran cantidad de datos, porque quien tiene los datos y sabe manejarlos, tiene el poder, pues nuestro organismo pasa exactamente igual. Cuantos más datos, más información pueda tener el cerebro, pues mucho mejor. Entonces, recaba información de todas las estructuras corporales, sobre todo de una, ¿no? Y aquí es donde a la gente le puede sonar más esto, ¿no? El nervio vago, porque el nervio vago es el eje conector de ese famoso eje intestino-cerebro. Es decir, el nervio vago está directamente, comunica a esas neuronas que forran nuestros intestinos, que se llama el sistema nervioso entérico, conecta directamente con nuestro cerebro y es el que se encarga de darle información de todo lo que acontece en nuestra tripa. Y aquí, por ejemplo, pasa una cosa muy, muy interesante que tienen que ver las personas que nos escuchan, que una de las sintomatologías más específicas, por ejemplo, del SIBO, del síndrome de sobrecrecimiento bacteriano a nivel del intestino delgado, es la neblina mental y la falta de concentración. Y eso ocurre porque cuando nosotros tenemos más bacterias de las que acontecen en el intestino, esas bacterias producen una serie de sustancias, se llaman metabolitos bacterianos, que son percatados por el nervio vago y esa información se la mandamos al cerebro y claro, el cerebro tiene demasiada información a nivel de lo que ocurre en el intestino. Es como se genera ese exceso de ruido intestinal y ese exceso de ruido intestinal a nivel cerebral genera pues esa neblina mental, ese foggy mind, esa baja capacidad, por ejemplo, de concentración. Y eso es muy, muy, muy importante porque también a veces aquí he hablado de un exceso de aferencia, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, como ya digo, ese SIBO, pero después tenemos otra vez un gran problema, y es que a veces, o muchas veces, esa aferencia se ve alterada. Sobre todo, y aquí esto suena un poco New Age, ¿no? Porque voy a decir ese cuerpo-mente, pero es que al final es así, es decir, nuestro cerebro necesita la información de cómo está toda la posición de nuestro cuerpo. Entonces, cuando tenemos, digamos, baja aferencia en cuanto a las sensaciones de nuestro cuerpo, eso es un tremendo problema, ¿no? Y ahí sabemos que, por ejemplo, en trauma se ve mucho esa desconexión cuerpo-mente y, por ejemplo, esto que suena, como ya te digo, New Age, pero lo podemos aterrizar y podemos saber una cosa, ¿no? Y para que las personas lo entiendan. Si nosotros, por ejemplo, el cerebro lo que más odia, y perdona si me voy un poco, pero es que lo que más odia nuestro cerebro es la incertidumbre. Nuestro cerebro, la incertidumbre, y eso lo tenemos que saber todos, ¿no? Ese momento de cuando te dicen no hay cosa peor en el mundo, Borja, que te digan tu pareja, tenemos que hablar. ¿De qué? Ahí está. El momento ese de tenemos que hablar es nada de lo que venga después, es casi peor que ese momento. Ese momento es el que más sufre. O cuando te llaman y te llaman y te den una llamada de alguien y te dicen, no te preocupes, pero siéntate. Sí, claro. Es el sufrimiento más terrible. Pues eso ocurre en muchas esferas, ¿no? Y, por ejemplo, eso lo vemos con la baja conciencia corporal. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una baja capacidad aferente hacia el cerebro de conciencia de nuestro cuerpo, los niveles de dolor se elevan. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo dice,
que eso se llama propiocepción, ¿no? El conocimiento de nuestro cuerpo, dice nuestro cerebro, si yo no percato bien dónde están los límites de mi cuerpo, aquí hay un problema. Entonces, ante ese problema voy a alarmar. Alarmar es el dolor. Por eso hay técnicas súper interesantes que se llaman de body scan, que son simplemente sentarnos y sentirnos, es decir, voy a estar sentado tranquilo y voy a prestar atención cómo están mis pies, cómo apoyan en el suelo, cómo están mis rodillas, cómo está mi culete sentado en la silla, cómo está mi espalda. Sabemos que esas técnicas de meditación basadas en body scan reducen el dolor. La observación ecuánime de un dolor en nuestro organismo, me duele mucho el hombro, ¿no? Muchas veces tendemos a pensar, no piensa en eso, no le da importancia. No, si tú te sientas y lo sientes sin generar, digamos... Etiquetas. Ahí está, lo has dado la clave. Sin generar etiquetas, sin generar juicios, simplemente percibes ese mensaje que le está dando tu cuerpo a tu cerebro, automáticamente el umbral del... o automáticamente no, pero el umbral del dolor baja. Sí. Las técnicas de yoga nidra, ¿no? Incorporan mucho este body scan y muchas técnicas de meditación en general. Esto que es, a fin de cuentas, medicina psicosomática, enlaza muy bien con el trabajo de un doctor que tú mencionas aquí en el libro, que es el doctor Gabor Mate, ¿puede ser? Sí, Gabor Mate. ¿Qué te gusta de su trabajo? Pues mira, me gustan muchas cosas de su trabajo. También entiendo, ¿no? Entiendo que parte de su mensaje puede quedarse un poco simplista y un poco reduccionista, ¿no? Pero también tienes que saber leer un poquito entre líneas, ¿no? Pero claro, Gabor Mate, él ha estudiado mucho porque, claro, él también tiene una historia vital muy importante porque él es húngaro y, claro, ya sabemos el gran, digamos, sufrimiento que se gestó en la Segunda Guerra Mundial en las personas húngaras, ¿no? Entonces sabemos que él viene con una historia, ¿no?, de trauma infantil en su familia, y este señor lo que se dedicó a investigar durante mucho tiempo y sigue investigándolo es el impacto que tiene el estrés crónico y el trauma en diversas funciones de nuestra vida, ¿no? Entonces, y él a mí me gusta mucho porque ha sido de los primeros autores o de los pocos autores que yo he visto que hablan de la psiconeuroinmunología en sus libros, ¿no? Entonces él habla cómo ese impacto del estrés crónico en nuestro organismo altera todas las funciones, entre ellas el sistema inmunológico, y eso favorece la aparición de enfermedades autoinmunes, cáncer y todo. Y cómo, y él lo dice muy bien en sus libros, lo que pasa que, claro, lo dice más corto porque le da más importancia a esa parte, cómo ese tratamiento psicológico, por ejemplo, en tema grupal de una enfermedad autoinmune, pues puede ayudar junto con la terapia médica, puede ayudar a reducir la incidencia y la gravedad de esa enfermedad autoinmune. Y él habla, por ejemplo, también mucho en pacientes oncológicos como ese proceso de acompañamiento, ese proceso de validación de las emociones, ese proceso de sanación mejora el pronóstico del cáncer siempre y cuando te sometas al tratamiento que sea más aconsejable en ese cáncer. Porque ahí está, porque es una de las cosas que a mí me chirría, porque mucha gente ha cogido el mensaje ahora del doctor Gabor Mate y lo han cogido para decir, oye, no, el cáncer es pura emoción, entonces sana tus conflictos del pasado y eso no es así, te quiero decir. Entonces, por eso me gusta. Y otra cosa que me encanta de Gabor Mate fue su proceso de crecimiento, digamos, personal en él, porque él cuando se creía alguien, se creía importante, ¿no? Y esto también es algo que me gusta mucho, es un proceso muy bonito para mí en el libro, de descreernos también la importancia hacia nosotros mismos. Y él se creía muy importante, pues cogió un grupo de personas para llevárselas al Amazonas para hacer un retiro con chamanes, para sanar, digamos, conflictos interiores desde un punto de vista como un retiro natural, ¿no? Y cuando llegaron allí, los chamanes, simplemente con ver al doctor Gabor Mate, le dijeron, tú no puedes curar a estas personas. Dice, ¿por qué? Dice, porque primero tendrás que sanarte a ti mismo. Y fue cuando él comprendió que él tenía muchos traumas y que estaba hablando, ¿no?, de la evidencia, pero que él no había empezado a poner en práctica todo lo que ella hacía él. Y ese es un mensaje que también me gusta mucho. ¿Por qué activar el nervio vago puede ser antiinflamatorio? Gran pregunta, ¿no? Pues porque directamente, bueno, vamos a dar el kick claro, ¿no? Sobre todo, la inflamación
la median unas células del sistema inmune que se llaman macrófagos, ¿no? Pues los macrófagos son los que generan inflamación. Hay dos tipos de macrófagos. Bueno, el macrófago podemos llamarle como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Puede tener dos caras, puede expresar dos fenotipos. Fenotipo M2, en el cual esa célula inmune se convierte en antiinflamatoria, o fenotipo M1, proinflamatoria. Cuando tenemos una lesión o una infección, lo que nos interesa es que esos macrófagos sean M1 para combatir la lesión o para tratar esa lesión o para combatir la inflamación. ¿Qué ocurre? Que el estrés crónico hace que toda nuestra población de macrófagos esté en M1 sin lesión y sin infección. Problemón, ¿no? ¿Qué hace el nervio vago? El nervio vago, como ya hemos dicho anteriormente, genera un neurotransmisor que a nivel del cerebro mejora el pensamiento, la creatividad, la calma mental, pero a nivel del cuerpo ya hemos dicho que baja pulsaciones, relaja el cuerpo, pero en sangre puede viajar por la sangre y puede llegar hasta los macrófagos. Y cuando llega al macrófago, el macrófago tiene un receptor que se llama los receptores nicotínicos. Cuando la acetilcolina clica en ese receptor nicotínico, ese macrófago que era M1 automáticamente se convierte en M2. Entonces resuelve la inflamación. Eso, como ya he dicho antes, el precursor más importante o el investigador más importante en esta línea es Kevin J. Tracy, y eso es lo que se llama la vía colinérgica de la inflamación. Por eso, todo lo que sea llevar a nuestro cuerpo a ese estado de calma, de relajación, de parasimpático, va a mejorar todos los procesos inflamatorios de nuestro organismo. Y tú, Antonio, que eres fisioterapeuta, ¿cómo puede estas estrategias de activación del nervio vago influir positivamente en la recuperación deportiva? Pues mira, son capitales porque de hecho lo vemos ya no solo desde la fisioterapia. Y mira, y aquí pasa otra cosa, ¿no? Y a mí eso también fue algo que me costó al principio aceptarlo, ¿no? Y es que gran parte del trabajo de los fisioterapeutas es calmar al sistema nervioso simpático. Es decir, gran parte de los efectos, por ejemplo, beneficiosos que tiene un masaje son la relajación, digamos, son la inducción parasimpática en el paciente, ¿no? Y vemos que hay muchas técnicas a nivel de osteopatía que trabajan esta calma parasimpática, pero lo vemos, por ejemplo, en que dos estrategias que son súper poderosas para estimular el nervio vago, como son baños de agua fría y sauna. Sabemos que son dos de los elementos más interesantes que tenemos para recuperar nuestro cuerpo post-ejercicio. ¿Y por qué es? ¿Por el efecto del frío en el cuerpo? En parte. ¿Por el efecto del calor en el cuerpo? En parte. Pero sobre todo es por ese tremendo hackeo que generamos en ese sistema nervioso autónomo. Y una pregunta en la que ya hemos entrado antes, pero quiero profundizar un poco más. ¿Cómo puede saber el público que tiene un buen o un mal tono vagal? Ahí está. Bueno, aquí lo primero que tenemos que decir, ¿no? Y eso ya Hans Seyle, ¿no? Que fue el primer investigador del estrés, que era a principios del 1900, mediados del 1900, ya hablaba, ¿no? De esos efectos del estrés en el cuerpo, pero después, a hoy día, más en la actualidad, tenemos a, por ejemplo, Nazaret Castellanos, que es una gran referente, y su mentor, que es Antonio Damasio, neurocientífico portugués, afincado en California, que él habla de los marcadores somáticos, ¿no? Entonces, los marcadores somáticos son esas huellas que el estrés genera en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuáles son estos marcadores somáticos? Que son síntomas, claro, porque si el simpático está muy alto, de que el parasimpático está bajo. Por ejemplo, tensión muscular en determinadas partes. Es decir, personas que van con las manos siempre muy apretadas, con el cuello muy arriba. ¿Cuántas personas veis? Yo como fisioterapeuta, y yo, que le he dado un golpe y se ha movido el micrófono. Y a mí me pasa, yo me sorprendo a mí mismo muchas veces con el cuello aquí arriba y relaja el cuello, baja el cuello. Cara apretada, mandíbula apretada, cara agresiva. Es decir, esa cara, sabemos, por ejemplo, hay muchos estudios que pacificar nuestra cara relaja nuestro cuerpo. Entonces, cara agresiva, ¿no? Esa cara de que está pasando algo, brazos apretados, ese cuerpo en tensión, boca seca, manos y pies fríos, micción muy frecuente, es decir, ir muchas veces al baño, insomnio, sobre todo, como ya hemos dicho, ¿no? Esa sensación de que me voy a la cama y o bien estoy muy cansado y no me puedo dormir, o bien me duermo y a nada me despierto, la sensación de cansancio. Todo esto son síntomas de que el tono vagal está bajo. Pero después tenemos otro que es muy, muy, muy interesante, que es la variabilidad
de la frecuencia cardíaca. A grosso modo, nuestro corazón, como todo nuestro cuerpo, está como en ese tira y afloja del simpático y el parasimpático. Es decir, el simpático es el que contrae el músculo cardíaco y el parasimpático el que lo relaja. Entonces estamos contracción, relajación, contracción, relajación. ¿Qué ocurre aquí? Que claro, que nosotros, y esto ya cada vez la broma o la gente ya nunca la pillo porque ya cada vez es más mainstream y toda la gente lo sabe, ¿no? Pero claro, si yo le digo a una persona, oye, ¿tú cómo quieres que las contracciones de tu corazón sean? Perfectamente simétricas, iguales, que funcione como un reloj suizo o que cada pulsación, cada contracción sea ligeramente inferior a la otra, que el corazón vaya fluyendo, que no sea igual, que sea tal. Claro, la gente dice, no, yo el corazón, el órgano de los órganos más importantes, que sea como un reloj suizo, ¿no? Pues sabemos que no, que al contrario, efectivamente, que cuanto más fluye el corazón, cuanto más diferentes son dentro de unas pequeñas variaciones cada pulsación con otra, eso indica que el corazón está más parasimpático, es decir, está más tranquilo, está más calmado y está funcionando con menos esfuerzo, que es algo muy importante. Eso, la diferencia en milisegundos entre contracciones, se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, a mayor variabilidad de frecuencia cardíaca, mayor tono vagal. Y esto es algo que la tecnología ha facilitado y ha democratizado enormemente, porque ya los smartwatch, un smartwatch bueno ya te da una medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca bastante acertada, y también las bandas que podemos utilizar junto con, por ejemplo, con una aplicación, hay una que a mí me gusta mucho que es gratuita, que se llama Elite HRV, y ahí tú te pones tu banda y y me diría la gente, bueno, ¿y por qué no la de la banda? Y es que la aplicación de la banda, en mi experiencia, no es tan eficaz como esta, la de Elite HRV. Entonces tú miras y estás viendo en el dispositivo, bueno, puedes hacer varias mediciones para que te diga tu nivel, basal. Ahí está, basal del tono vagal, y en base a eso después tiene unas gráficas muy bonitas que te dicen, pues oye, hoy está más simpático, hoy está más parasimpático, tu tono vagal está mejor, tal. Eso te ayuda mucho a la hora de recuperar, es decir, por ejemplo, si tú has tenido una actividad física intensa, al día siguiente hace una medición y tu cuerpo te está diciendo, la aplicación te dice, oye, no has recuperado bien. Pues eso es muy interesante porque al día siguiente a lo mejor no te va a meter otro hit. Puedes entrenar a un nivel más bajo, puedes salir a hacer, dices, bueno, pues hoy voy a meter un aeróbico en zona 2, por ejemplo, o voy a jugar un partido de pádel tranquilo sin dar mucho, ¿no? Entonces eso te da una tremenda información porque te dice cómo estás de apto para la actividad física, cómo ha recuperado, ¿no? Pero después también tiene otra cosa que es, Borja, súper chula, y es la siguiente, y es que tú, por ejemplo, pones y puedes dar una medición aislada, puedes poner tu aparato, te puedes poner tu banda y te puedes poner simplemente a hacer respiración lenta, profunda, constante, diafragmática, en la cual la exhalación sea más prolongada que la inhalación, que ese es el tipo de respiración que estimula el nervio vago. Y tú te lo puedes poner y ves cómo estás en ese momento, haces 5 minutos de esa respiración, miras la aplicación y efectivamente y lo ves. Y es algo muy interesante porque te da una prueba fehaciente de cómo estás. Aquí también te quiero decir una cosa, y es que tampoco tenemos que ponerlo todo en manos de las aplicaciones, porque hay veces que hay personas que que normalmente el tono vagal, ese ejemplo del tono simpático, parasimpático de todo nuestro organismo, la variabilidad de la frecuencia cardíaca es un reflejo del tono parasimpático del corazón en especial y del todo el organismo en particular, pero pasa una cosa, y es que hay veces que hay pacientes que su variabilidad de la frecuencia cardíaca es muy rígida, tienen el corazón muy rígido ahí, y aunque hagan técnicas de respiración, hagan técnicas de tal, su variabilidad no sube, ¿no? Y entonces dicen, Antonio, yo es que no he entrado, y digo, pero a ver, tú has tenido, después de hacer, por ejemplo, esa técnica de relajación, ¿cómo te has sentido? No, pues yo me he sentido mejor, esa noche he dormido más. Por ejemplo, una señal que me viene a la cabeza, y perdona que divaga mucho, ¿no? Es el bostezo, ¿no? Nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando nosotros masajeamos y nosotros cogemos, por ejemplo, la oreja y vemos lo que tenemos aquí que se llama el hélix, ¿no? Esta curvita que tenemos, esta crestita que tenemos. Al final de la cresta ahí hay un punto que es muy específico de estimulación del nervio vago, que se llama el punto cero de Neuer. Si nosotros masajeamos esos dos puntos y estamos ahí un tiempo masajeando, es muy posible que te entren ganas de
Bostezar. Entonces, ese Curioso. bostezo es ejemplo específico de estimulación del nervio vago. ¿Y por qué? Porque eso es sabiduría innata de nuestro cuerpo. Cuando nosotros bostezamos, estamos estirando nuestro nervio vago, estamos estimulando el nervio vago. Entonces, claro, el bostezo, por ejemplo, es un estimulador del nervio vago. No lo había pensado así, qué interesante. Hay también un marcador casi más sencillo que el HRV que refleja nuestro tono vagal y es la frecuencia cardíaca en reposo, ¿no? Que cuando hay un buen tono vagal, pues es más reducida. De hecho, pues esto se ve claramente en los atletas de endurance que tienen frecuencias cardíacas en reposo súper bajas, ¿no? A veces de 40 a 45. E incluso si tú estás acostumbrado a valorar tu frecuencia cardíaca en reposo y sabes cuál es tu línea de base, te darás cuenta de que cuando estás resfriado o no has descansado bien o no has recuperado bien de la carrera del día anterior o del entrenamiento del día anterior, sube un poquito. O sea, si tú sabes que tu línea de base es 45 o 46 y está en 55, ahí también te puede dar una idea de que falta recuperación. Efectivamente, de hecho, igual si tú te pones a hacer respiración profunda, constante, diafragmática y va induciendo un estado de relajación, tú ves las pulsaciones y ves cómo las pulsaciones empiezan a caer. Genial. Pues hemos mencionado ya algunas estrategias de estimulación del nervio vago. Hay algunas que son físicas. Ahora vamos a mencionar una lista mucho más grande, ¿no? La mayoría son estrategias, salvo dormir, ¿no? Que son activas, que requieren cierto esfuerzo o planificación. Pero ahora quiero explicar al público, pues, este dispositivo de neuroestimulación, que ya lo conocen porque lo hemos hablado y lo hemos visto en otros vídeos. Antes has mencionado una cosa interesante y es que en medicina pues, se han utilizado para ciertas condiciones, por ejemplo, epilepsia refractaria o depresión resistente, neuroestimuladores directos. Es decir, se hace un implante subcutáneo y eso, pues, mediante estimulación eléctrica, activaba el nervio vago en esas condiciones clínicas tan graves, ¿no? Pues bien, ya por suerte tenemos en el mercado neuroestimuladores no invasivos, ¿no? Que realmente utilizan la rama auricular del nervio vago que tú has explicado. Esto se pone aquí, se clica en el trago, ¿vale? En la oreja y estimula toda esa rama auricular del nervio vago, lo cual a su vez pues, estimula las vías aferentes que ha explicado Antonio y llega al bulbo raquídeo, al tronco de encéfalo, al núcleo que se llama núcleo del tracto solitario, ¿no? Y desde ahí se regula la respuesta al estrés. Que es una forma de estimular el nervio vago de forma no invasiva. Entonces esto, pues realmente lo bueno que tiene, ¿no? La ventaja que tiene es que es muy fácil de utilizar y que es pasivo, que lo puedes utilizar viendo la televisión, leyendo, lavando los platos o doblando la ropa. Y por otra parte, que tiene una serie de estudios clínicos validados, que os voy a dejar en la descripción, ¿vale? En cuanto sobre todo a patología cardiovascular, hechos en personas con, por ejemplo, fibrilación auricular paroxística, que al final tiene un efecto antiarrítmico, hecho en personas también con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, con hipertensión arterial y demás. Y después tiene otra gran ventaja y es que es seguro, ¿no? Se han hecho estudios de seguridad, uno muy recientemente publicado en el que prácticamente eventos adversos graves no tiene y los leves que tiene pues son irritación en la zona donde se pone, ¿no? Porque al final son corrientes eléctricas de baja intensidad pero puede generar cierta irritación, cierta molestia. Entonces, pues como siempre os dejo la información en la descripción y en el comentario pineado por si os interesa estos dispositivos de neuroestimulación. En este caso, este es el NeuroSym. Ya lo hemos comentado en otros vídeos, ¿no? Muy fácil de utilizar, tiene, como veis, 4 botones, encendido y un botón para modular la intensidad, más menos intensidad y ya está. Eso sí, lo que quería deciros, como cualquier otra estrategia, baños de agua fría, entrenamiento, sauna, para que funcione requiere un uso continuado. O sea, lo que no puede ser es intentar ponértelo un día 40 minutos y ya, ¿no? Porque al final todas estas estrategias requieren un uso como un entrenamiento, ¿no? Que sea estímulo, 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 estímulo. Así que nada, chicos, lo dejo en la descripción. Continuamos. Ahí has dado una tecla cuando has dicho lo de estímulo, 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 porque tono vagal, ¿no? Claro. Cuando hablamos de tono vagal es como el tono de un músculo, ¿no? Cuanto más lo entrenas... Claro, es como si fuera un músculo, el parasimpático, o sea, que se atrofia si no lo usas o se fortalece cuando lo usas, ¿no? Pero también otra cosa, solo que te quería decir, si utilizamos, por ejemplo, algún dispositivo de estimulación del nervio vago, eso también te ayuda a generar sinergias porque, por ejemplo, tú te puedes poner tu sistema de estimulación del nervio vago y a la vez hacer respiración lenta, profunda y constante. Total. O ponerte unos cascos de yoga nidra
que para mí es una meditación, es una especie de meditación guiada, ¿no? El yoga nidra se le conoce como el yoga del sueño, Sí. y es una meditación guiada que estimula poderosamente al nervio vago. Entonces tú te puedes poner tu aparato y generar ese entorno con la meditación yoga nidra y claro, y potencia el efecto muchísimo más. Totalmente, no solo hacerlo y ponerte a hacer cualquier cosa, sino hacer 2 o 3 intervenciones pro nervio vago a la vez, que va a acelerar un poquito más los cambios. Y las consecuencias positivas de esto, cuando se usa bien, pues son las que hemos comentado, ¿no? Al final, a lo largo de todas las charlas. Y ahora vamos a entrar en otras estrategias que realmente, te lo decía antes, muchas entran ya casi en filosofía de vida, ¿no? Y que mencionas en el libro y que me encantan. Por ejemplo, hay un capítulo o subcapítulo dedicado a una vida lenta y sublime, ¿no? Cuéntanos el poder de los rituales, del slow living a la hora de mejorar esto. Sí, bueno, yo eso también lo he dicho muchas veces en plan de coña, ¿no? Cuando antes has dicho tú lo de las 400 páginas del libro, y claro, yo verdaderamente al principio, te lo prometo, en mi cabeza era un libro de 200 páginas con técnicas para estimular el nervio vago, pero claro, cuando ya me puse a escribir, ¿no? Primero hubo esa parte también muy importante de entender la fisiología del estrés, ¿no? Y entender que solo es estrés aquello que percibimos como estrés, entonces es decir, de nada vale la pena, y eso quiero que quede muy claro aquí, ahora entramos en lo otro, usar incluso un aparato súper sofisticado para estimular el nervio vago, si ante la mínima de cambio, cuando estamos en un atasco, dejamos que nos lleven los demonios en ese momento, ¿no? Entonces, al final, todas las técnicas que nosotros hacemos, si no estamos en ese, digamos, mindset mental, esa mentalidad proactiva en ese caso, solo van a servir para tapar, ¿no? Para esconder y para paliar, ¿no? Por eso es tan importante el entrenamiento, ¿no? En resiliencia emocional, en saber aceptar nuestras emociones, darles cabida, aceptarlas como vienen, para dejarlas, invitarlas a que se vayan y entender que no todo lo que ocurre en nuestra mente es necesariamente verdad y que las emociones son algo que son naturales y son fisiológicas y que están ahí, pero que si nos anclamos en ellas, sobre todo en las negativas, podemos generar esos sentimientos que al final pueden fastidiarnos mucho. Entonces eso era una parte muy importante. Y después, como bien has dicho, en esa vida lenta y sublime, yo lo he dicho en el libro, lo digo muchas veces, y parte, no sé si también es por mis antecedentes, ¿no? De tema de obesidad y tal, pues claro, yo pues siempre de pequeño he sido lento literalmente, ¿no? Porque me movía lento. Entonces siempre vi el concepto de lento, Borja, como algo malo, como algo peyorativo. Mira, ayer lo comentaba y me ha venido ahora otra vez a la cabeza, mira lo que me pasó a mí hace unos años, estando en París, estaba en Montmartre, y había un señor en una crepería, ¿no? Y este hombre en la crepería tenía una cola, Borja, impresionante. De estas colas de gente allí, yo decía, madre mía. Y tú veías al señor grandote, Borja, hacía su crepe con una parsimonia, con una tranquilidad, con una cara de tranquilidad. Y yo desde fuera lo estaba pasando mal. Lo veía y yo decía, este hombre, esa cola que tiene, ¿por qué no da un poco más a las manos y lo hace un poco más rápido? ¿O por qué no contrata a 3 personas? Estaba ansioso, veía esa vida lenta de ese hombre como algo malo y claro, y con los años me he dado cuenta que ese hombre se había pasado el videojuego. Era un virtuoso. Efectivamente, estaba disfrutando, estaba generando una vida mindfulness, estaba poniendo toda su atención en lo que estaba haciendo de ese proceso ordinario algo extraordinario, era feliz, estaba sincronizado con ello, ponía todo lo que era en eso que estaba haciendo para darle lo mejor a las personas, y el hombre era feliz, tranquilo y calmado, ¿no? Y eso hoy día, y me hace gracia porque 2 veces he venido a tu podcast y 2 veces voy a hablar de Byung-Chul Han, ¿no? Ah, es verdad. Efectivamente, de este filósofo surcoreano, que yo soy muy gran fan de él, ¿no? Claro, Byung-Chul Han nos habla, ¿no? De que vivimos en esa sociedad del cansancio porque vivimos en ese todo hiperestresado que nos abruma y que nos genera ese tedio de lo idéntico, de lo igual, de ir acelerados por la vida. Y sabemos, como habíamos dicho antes, que si vas acelerado, al final vamos a tener un problema, y es que quizás no avances mucho y termines por quemar ese motor, ¿no? Entonces todo lo que es disfrutar, generar entornos extraordinarios con lo ordinario, ¿no? Lo que se conoce también como el savoring, ¿no? Ese de saborear la vida, generar esa diferencia entre rutina, que es algo que haces de forma automática, ¿no? Yo siempre en el libro digo que, por ejemplo,
un beso de buenos días puede ser algo que hace rutinario a la persona que quiere, ¡hala, me voy! ¡Adiós! Tal. O dar un beso poniendo todo tu sentimiento en él, ¿no? Entonces, siempre pongo también el ejemplo, en el libro pongo el ejemplo de prepararte el café, ¿no? Puede ser algo, un mero trámite para inyectar cafeína en tu cuerpo para salir, que genera pararte, levantarte 5 minutos antes, ¿no? Elegir un buen café de calidad, molerlo, oler el café, prepararlo en tu cafetera, verlo cómo cae, y después tomártelo, saborearlo, es decir, todo eso de ir a una... Bueno, y la vida sublime, el concepto de vida sublime es de Byung-Chul Han, bueno, que él se lo cogió a Immanuel Kant, y es ese tiempo, en ese momento en el cual el tiempo parece que se dilata, que se detiene, que se expande, y es en el cual estamos celebrando la vida con personas que queremos, ¿no? Eso, está en esa conversación con una persona y se te ha estado un segundo ahí y tú crees que ha estado un segundo y ha estado 3 horas y dices, ¿cómo se me ha pasado ese tiempo? Pues claro, esos ambientes de calma, de relajación, de saborear la vida, de celebración, son momentos en los cuales el nervio vago se estimula de una forma muy poderosa, porque el nervio vago se estimula per se en momentos de sociabilización y de disfrute. Es decir, el nervio vago se despliega en entornos seguros. Cuando vivíamos cazadores-recolectores, nuestro cuerpo se reparaba del desgaste de cazar, otra vez le he dado el micrófono, de cazar y de recolectar, con esa conversación en torno a la hoguera, con ese juego, con ese sociabilizar, con ese disfrutar lo que habíamos comido, cazado, recolectado, con ese contar historia. Y eso es algo que hoy día hemos perdido. Y es una cosa que es tremendamente importante, al igual que la expresión, ¿no? Si nosotros hablamos de expresar, es expulsar, dar salida a aquello que tenemos dentro. Es decir, todo lo que sea momentos de expresión, tanto escritura creativa, arte, hacer, ¿no? ¿Por qué relaja tanto a día de hoy las manualidades? ¿Por qué relaja tanto la alfarería? Porque da salida a emociones y todo eso de soltar va a generar que ese simpático baje y que ese parasimpático, comandado por el nervio vago, se dispare. Qué bueno, qué bueno. Has explicado la diferencia entre pasar de puntillas por la vida o vivir, básicamente, ¿no? Y me gusta mucho porque tampoco había pensado yo demasiado en el por qué los ambientes sociales gustosos que pues son apacibles, nos relajan tanto, ¿no? Porque yo es verdad que a lo mejor cuando quedo con los amigos a veces para no hacer nada más que estar con ellos y reírme un rato, pues eso relaja. Realmente después te vas a la casa y estás mejor, ¿no? Mejor de estado de ánimo, de relajación y de todo. Y claro, esa es la partida actual probablemente, ¿no? Cuando quedas con tus amigos o con tus amigas a tomarte algo, a reírte, de lo que tú dices, ¿no? El sentarte en la hoguera a contar historias, a disfrutar lo que has cazado, sabes que pues tus espaldas están cubiertas, que no hay ningún peligro porque el grupo te acoge y el grupo vela por tu seguridad, ¿no? Y eso probablemente lo tengamos en nuestro ADN ahí guardado, ¿no? Y es algo que se está perdiendo, la sociabilización, no solo con las pantallas, sino porque al final nuestro estilo de vida hiperacelerado pues cada vez deja menos tiempo pues a eso, ¿no? A que podamos tener 1 hora al día para echar con los amigos. Eso ya es algo del fin de semana y algunos fines de semana, ¿no? Y cada vez más preciado. ¿Y cuántas veces, Borja, ves a amigos que están reunidos y los sorprende en momentos en los que no están presentes y están mirando su teléfono móvil? Bueno, claro, ya eso la mayoría de veces. Es normal entender con esto que estamos contando el por qué nuestra sociedad a nivel epidémico tiene una sobreestimulación simpática y una falta de estimulación del parasimpático, ¿no? ¿Y qué es la vida Flanner? Eso es un concepto que a mí me encanta. Se lo leí la primera vez a Nicolás Nassim Taleb, ¿no? Taleb en su libro Antifrágil, que también fue uno de los acicates para que yo me animara a escribir mi primer libro, Hijos de la Adversidad, hablaba del concepto de Flanner, ¿no? Que se lo popularizó mucho un escritor que a mí me encanta, el francés Charles Baudelaire, ¿no? Y él fue el que acuñó ese término Flanner como el concepto de paseante, ¿no? Y claro, Baudelaire hablaba de esas personas que en la Belle Époque del París del 1800, ¿no? Salían a la calle perfectamente arreglados, perfectamente conjuntados, simplemente a ver lo que la ciudad les deparaba. Es decir, eran paseantes, eran personas que estaban abiertas a observar, a ver, a nutrirse de la ciudad, simplemente
por el mero hecho de disfrutar de ese momento, a descubrir cosas nuevas, a ver cosas nuevas, a maravillarse ante lo cotidiano, ¿no? Y eso es algo que sabemos que para el nervio vago es tremendamente estimulador, ¿no? Sabemos, ¿no?, que si tenemos la cabeza cargada de problemas, darte un paseo automáticamente te desconecta de esos problemas, ¿no? Ahí está. Es bonito porque al final eso es lo que debería ocurrir cuando hacemos turismo, ¿no? Nos metemos en una nueva ciudad y nos quedamos embelesados, ¿no?, con las nuevas formas, las nuevas calles, lo que no conocemos, lo que no es cotidiano. Pero fíjate que hasta eso lo hemos transformado en agobio. Muchas veces viajamos ya con la agenda de tenemos aquí el guía turístico y a la media hora siguiente hemos reservado en este restaurante y después tenemos que estar por la tarde en el hotel para recoger las cosas e irnos a otro sitio, y hasta lo que debería ser más flaner, como tú comentas, lo hemos transformado en algo estresante. Hasta el ocio lo hemos convertido en estrés. Ahí está, mira, yo ahí, y ahora te voy a meter una cuña publicitaria, ¿no? Venga. Hay una de los artículos más bonitos, más bonitos, no, perdón, que más han gustado en mi newsletter, la newsletter de Antonio. Os tenéis que suscribir. Que eso a mí me hace mucha ilusión mi newsletter, porque a mí ya se da cuenta uno que me encanta escribir, entonces ahí es donde doy ese espacio, ¿no? Y en la newsletter hablaba sobre cómo lo irónico de la vida, cómo dejamos que nuestras decisiones y nuestro instinto y nuestra capacidad para descubrir se vea totalmente coartada por las valoraciones que otras personas hacen, que no conocemos, que no sabemos sus gustos, que no sabemos sus impresiones, en una aplicación. Es decir, tú coges y miras y vas a una ciudad y ves que un restaurante tiene 5 estrellas en TripAdvisor y dices, este es mi restaurante, porque es el mejor, ¿no? Y a lo mejor te estás perdiendo uno que tiene una estrella, pero es que a lo mejor tiene una estrella porque muchas veces también tenemos un gran problema, y es que cuando nosotros vamos a valorar, mira qué fácil es quejarnos de lo malo, pero no agradecer lo bueno, ¿no? Es decir, lo típico, en una persona tiene un amigo que te ha hecho 200 favores, pero una vez te hace una pequeña putadilla y tú por detrás vas diciendo, este tío lo que me ha hecho, y al contrario, cuando has hecho las cosas buenas, ¿no? Pues pasa igual con los restaurantes. Tendemos a coger el teléfono, ¿no?, cuando no han tardado más de la cuenta en servirnos la comida, o la comida venía fría o tal, sacamos el teléfono con la ametralladora, con servicio fatal, pero las 70 veces que has ido a sitios que te han gustado no sueles poner la valoración. Sí. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, que cómo coartamos la capacidad de decidir o de sorprendernos ante lo nuevo, simplemente porque ya tú lo has dicho antes, vamos con tengo que ir aquí, catálogo de cosas que hacer. Y al final a lo mejor has pasado por una tienda que era preciosa y no te has dado ni cuenta porque tú ibas buscando la tienda a la que han ido tal influencer o tal cual o tal cual. Sí, miras pero no ves. Efectivamente. Al final no estás viendo lo que te pasa por delante, ¿no? Bueno, me encanta el tema porque, bueno, como decía, ya va más allá de el nervio vago y se mete más en filosofía de vida, ¿no? ¿Qué relación hay entre dieta y nervio vago, si es que la hay? Sí, pues es capital. Como habíamos dicho anteriormente, el nervio vago comanda la regulación de la homeostasis de nuestro cuerpo. Entonces ya no solo es que haya determinados alimentos que son esenciales y que de hecho hay algunos estudios, pocos, eso es cierto a día de hoy, porque como tú bien habías dicho antes, el core de investigación del nervio, lo habíamos dicho antes off the record, ¿no?, está empezando ahora y es un tema que va cada vez más candente, pero hay ya algunos estudios que han visto cómo determinado patrón alimentario influye sobre el tono vagal. Entonces aquí lo primero que tendríamos que decir, para la redundancia, primero sería qué alimentos alteran o disminuyen nuestro tono vagal, ¿no? Pues todos los alimentos que generen alteración del equilibrio bioquímico en sangre, es decir, pues ya sabemos, ¿no?, alimentos con alto índice glucémico, alimentos con grasas que no sean saludables, alimentos con aditivos, alimentos con sal, es decir, esos famosos ultraprocesados son una bomba directa a la homeostasis de nuestro organismo, y de hecho de ahí tenemos muchísimos estudios que correlacionan el consumo más alto de ultraprocesados con mayores tasas de ansiedad, de depresión. Correcto. Eso te iba a decir, que probablemente la vía efectora sea el eje intestino-cerebro, las vías aferentes que suben del sistema digestivo hacia el cerebro, las regiones cerebrales que hemos dicho donde nace el nervio vago y se gestiona todo eso, ¿no? Es decir,
todo aquello que hace daño al sistema digestivo, pues por productos ultraprocesados y al final los aditivos que contienen, los azúcares simples, los componentes proinflamatorios, sube para arriba, para el cerebro, por esa autopista, ¿no?, que va hacia arriba y apaga de alguna forma también el nervio vago. Y me gusta mucho que des esa correlación entre dieta ultraprocesada y más ansiedad y más depresión, porque por aquí vienen los tiros, ¿no? Efectivamente, ahí lo has definido perfectamente, ¿no? Eso es la literatura científica, más que de literatura, la divulgación médica norteamericana, así en medicina integrativa, siempre se suele decir que a gut on fire is a brain on fire, es decir, un intestino inflamado es un cerebro inflamado. Es decir, cuando nosotros generamos inflamación a nivel intestinal por esa dieta, esa inflamación, esa señal inflamatoria viaja por el nervio vago y llega hasta el cerebro, neuroinflama el cerebro y genera ansiedad, depresión, estrés. Por eso también, cuando nosotros tenemos ese patrón de bacterias en el intestino alterado o beneficioso o alterado, es decir, cuando nosotros tenemos un patrón de bacterias beneficioso, esa eubiosis, esas bacterias van a generar una serie de metabolitos, pero no solo metabolitos, sino esas bacterias, por estar ahí y ser beneficiosas, por su ADN que tienen, va a ser percatado por nuestro sistema inmune, que va a comunicar con el sistema entérico, a su nervio vago, y le va a mandar un mensaje de paz a nuestro cerebro. Por el contrario, cuando hay disbiosis, esas bacterias no beneficiosas van a producir una serie de sustancias y ya por el mero hecho de estar ahí van a mandar una señal de alarma. Por eso sabemos, ¿no?, que eso está más que estudiado, que si tú coges, por ejemplo, una muestra de microbiota de una persona deprimida y se la inoculas a un ratón, el ratón automáticamente empieza a generar una conducta depresiva, al igual que con la ansiedad, ¿no? Y vemos que hay una estrecha relación, por ejemplo, entre el síndrome del intestino irritable y la depresión, bidireccional, es decir, personas que están deprimidas tienen mucha más susceptibilidad para generar síndrome de intestino irritable, pero al contrario también. Claro. Y la siguiente vuelta a todo esto es que cuando entramos en una situación de mala salud mental, ansiedad, depresión, porque es lo que hemos mencionado, muchas veces tenemos mayor apetencia por todo eso que en un primer lugar pues, ha inflamado el sistema digestivo y ha generado todo este daño, ¿no? Sin que sea el único condicionante, evidentemente, de la ansiedad y depresión, ni mucho menos. Pero lo que quiero decir es que muchas veces tenemos ansiedad y depresión y hay muchas formas de mejorar esa situación que no tienen nada que ver pues, con psicofármacos o con psicoterapia, que evidentemente son importantes, muy importantes, pero mejorando la alimentación ya estás avanzando en el camino correcto. Después tendrás que hacer 150 cosas más, pero ya has puesto una piedra en el camino correcto, ¿no? Porque, como tú dices, es una relación, es un círculo, ¿no? Esto deteriora un poquito el estado afectivo, el estado afectivo empeorado hace que coma más ultraprocesado, lo vuelve a empeorar, ¿no? Es como un círculo a veces muy vicioso que es difícil salir de ahí. Efectivo, totalmente. Y después, en el otro aspecto, tenemos alimentos que elevan el tono vagal, ¿no? Y hay varios que son, bueno, por ejemplo, uno de ellos, que yo soy muy fan de él, el té verde, ¿no? Sabemos que la L-teanina, ese aminoácido que está presente en el té verde, es un gran estimulador del nervio vago y un elevador del tono vagal. Yo siempre pongo de ejemplo, ¿no?, que a mí me llamó la atención como una de las psicoterapeutas más importantes de Nueva York, la doctora Victoria Albina. Yo hice una formación con ella hace unos años allí en Nueva York. Ella hablaba que su suplemento de cabecera para los pacientes con ansiedad, con depresión, era la L-teanina, porque la L-teanina es capaz de generar primero un patrón de ondas cerebrales muy interesante, porque es muy similar al que se produce cuando meditamos, esas ondas alfa, y también genera una estimulación del nervio vago. Pero bueno, eso a nivel de suplemento, pero té verde, podemos decir. Los alimentos fermentados, por esos fitoquímicos, por esos principios activos que están en el alimento, o esos aminoácidos también que pueden estar activados cuando hablamos del tema de los lácteos por las bacterias presentes en ese fermentado, son también grandes estimuladores del nervio vago. Mira, por ejemplo, aquí un gran amigo mío, que al cual hablo yo mucho en el libro de él, que es neurocientífico, y de hecho el tema de alimentación del nervio vago en el libro y ese eje intestino-cerebro ha sido muy consensuado con él. Se llama Miguel Toribio Mateas, tiene papers súper interesantes. Hace casi nada, el año pasado, tuvo un estudio de intervención súper bonito en cuanto a, con un cambio dietético, es decir,
pasando a una alimentación más saludable, con un ayuno nocturno de 12 horas y, aquí es donde viene la historia, con un kéfir de calidad, vio cómo se mejoraba la sintomatología de adultos con síndrome de déficit, bueno, sí, con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Bueno. Solo, te quiero decir, nada más y nada menos que tomando kéfir, creo que eran 125 mililitros de kéfir al día. ¿Qué te quiero decir? Que no es que el kéfir te vaya a curar la ansiedad ni te vaya a curar la depresión, por supuesto que no, pero que sabemos que los buenos fermentados son poderosos estimuladores del nervio vago. Después también, por ejemplo, obviamente las grasas omega 3 presentes en el pescado azul, en el marisco, en los huevos de gallinas ecológicas, en la carne también de calidad, carne que se ha alimentado con pasto, ya en menor cantidad porque es uno que es menos biológicamente activo en las semillas de lino, en la nuez, pero sabemos que la grasa omega 3 también mejora la funcionalidad del nervio vago. ¿Y qué cosas más? Algo que es también muy interesante, que ya ha dado ahí ese matiz, ¿no? Que es, bueno, ya he dicho su nombre, el huevo. Sabemos que el nervio vago funciona generando acetilcolina. Para generar acetilcolina necesitas colina. Y el único alimento que aporta colina en cantidad en la dieta, salvo el hígado, porque claro, el hígado es donde se almacena la colina, es el huevo. Entonces sabemos que el huevo es un alimento afín al nervio vago. Y aquí también, simplemente, es que a mí esta parte me gusta mucho, sé que me estoy extendiendo, tal, pero al igual, ¿no?, que hemos dicho que la acetilcolina es el neurotransmisor que facilita la función del nervio vago, también sabemos, ¿no?, que en eso, porque al final un neurotransmisor es un comunicador entre dos neuronas, ¿no? Entonces, sabemos, yo sé que tú eso lo sabes mejor que yo, pero es para que las personas que nos están escuchando lo entiendan. Entonces, sabemos que si generamos, bueno, una vez que ese neurotransmisor ha hecho su efecto, hay una enzima que se llama la acetilcolinesterasa que lo degrada. Entonces, sabemos que si inhibiésemos esa enzima, la acetilcolina estaría más tiempo en ese terminal y generaría su efecto durante más tiempo. Eso se llama, hay fármacos procolinérgicos que hacen eso a nivel cerebral para el tratamiento, por ejemplo, de la demencia, ¿no? Entonces sabemos que hay determinadas plantas que tienen esa capacidad. Las infusiones de ginkgo biloba, el aceite esencial de lavanda, o sea, por que tienen ejemplo. actividad, anticolinesterasa. Efectivamente, ahí está, efectivamente. Lo que hacen son inhibidores de la acetilcolinesterasa. Vale. Entonces, son muy interesantes y tenemos, por ejemplo, el ginkgo biloba. Una de las funciones que tiene el ginkgo biloba a nivel de la mejora de la memoria en los estudios clínicos es, primero, mejora del flujo sanguíneo, pero también efecto anticolinesterasa, la melisa, la pasiflora y hay otra que es súper interesante, que es la UPA, la upercina, pero hay una que es hiper, ultra interesante, que es la salvia. La salvia es la planta procolinérgica por excelencia. Es súper interesante los efectos que tiene. Además, si miramos estudios de intervención de la salvia en pacientes con demencia, obviamente, entiéndeme, las mejorías iban a ser escasas, pero hay estudios de intervención bastante interesantes en pacientes con ansiedad, con depresión. Además, la salvia también, en el contexto de toda esa alteración emocional que se produce en el climaterio de la mujer, esa y menopausia, y también en el síndrome premenstrual, también es muy interesante porque la salvia es una interesante reguladora también de las hormonas femeninas. Y ya te digo que tomar de 2 a 4 infusiones de salvia al día puede mejorar muy mucho ese tono vagal, pero también, por ejemplo, hay estudios muy interesantes de usar la salvia como aceite esencial, es decir, ponerlo en nuestras manos, frotar, ponerlo en nuestra boca, en nuestra nariz y hacer unas respiraciones profundas. Es decir, la salvia es muy chula. Mira, yo aquí, y solo es para que veas, hay un doctor que es muy famoso, ¿no? Se llama Daniel Amen, el doctor Daniel Amen, que tiene las famosas clínicas Amen Clinics en Estados Unidos. Yo hace unos años estuve en una formación también con él y él hablaba, ¿no?, dentro de sus plantas mejores para mejorar, para la redundancia, mejorar la memoria. Él hablaba de la combinación de melisa, salvia, ginkgo y la UPA. Vale, o sea que sí que hay cosas a nivel nutricional que pueden modular
muy interesante. ¿La salvia se toma como infusión, como suplemento? Como... Ahí está. Se puede tomar como suplemento, pero su uso como infusión se puede tomar. Y también otra cosa muy importante, como tú bien has dicho anteriormente, para mejorar el tono vagal necesitamos constancia. Entonces, tomar un suplemento ante un determinado momento nos puede ayudar, pero lo interesante es incluir esas infusiones de salvia de calidad en nuestro día a día. Entonces, por la noche, pues no tienes que tomártela todos los días, pero un par de días a la semana utilizarla. Y la salvia también se puede utilizar a nivel culinario, como especie alimentaria. Puedes hacer guisos, carnes, pescados con salvia y es también muy interesante. ¿Cómo podemos modular mediante la respiración el nervio vago? Gran pregunta, ¿no? Y aquí, mira, bueno, antes dijimos un poquito al respecto, ¿no? Sabemos que el diafragma tiene una relación directísima con el nervio vago, súper directa, porque de hecho pasa el nervio vago por él, entonces todo lo que sea activar el diafragma va a generar un estímulo mecánico en el nervio vago. Eso sería lo primero. Pero después lo segundo, sabemos que nuestra respiración es fiel reflejo de nuestro estado de activación mental, ¿no? Es decir, yo aquí siempre pongo 2 ejemplos. Es que estoy dudando un poco porque tengo 3 cosas en la cabeza que las quiero soltar que no se me olviden. Entonces, yo siempre pongo aquí 2 ejemplos. Imagínate que estamos corriendo delante, huyendo de un apocalipsis zombie. Es decir, vienen unos zombies a por nosotros que vienen. Entonces nosotros echamos a correr. ¿Cómo va a ir nuestra respiración? Pues vamos a respirar por la boca, metiendo y sacando aire lo más rápido posible. Vamos a respirar con el pecho, es decir, respiración muy arriba, muy rápida, muy acelerada, ¿no? Y ahora al contrario, nos vamos al paradigma de la tranquilidad. Un bebé durmiendo. Tú ves a un bebé durmiendo y cómo respira. Su boquita cerrada, por la nariz, tranquila, profunda, pausadamente, hinchando su barriguita y deshinchándola, ¿no? El patrón de respiración simpática y parasimpática es totalmente diferente. Pero lo interesante que tenemos es que hay un circuito de retroalimentación, es decir, que si nosotros modulamos nuestra respiración a conciencia, usando el nervio frénico, vamos a cambiar el patrón mental. Es decir, si nosotros per se generamos esa respiración de respirar por la boca con el pecho muy activamente hiperventilando, automáticamente el simpático lo vamos a disparar. Que ojo, eso puede ser interesante ante una prueba deportiva que quiero activarme porque estoy muy bajito, ¿no? Por ejemplo. Pero al contrario, también si nosotros bajamos el ritmo de nuestras respiraciones, facilitamos la respiración nasal porque respirar por la nariz activa el vago, respirar por la boca activa el simpático. Entonces, si nosotros cogemos aire por la nariz, el soltarlo importa menos, puede ser por la nariz o por la boca, y exhalamos más tiempo del que inhalamos, generamos un estímulo muy poderoso del nervio vago. Y aquí es donde hay un investigador que es muy interesante, se llama Jack Feldman, que es de la Universidad de UCLA, de California, de Los Ángeles, que los estudios de Feldman han sido muy popularizados por Andrew Huberman, ¿no? De Huberman Lab, ¿no? Él habla mucho de Jack Feldman. Y Feldman lo que hizo fue una cosa muy interesante, ¿no? Y cogió un estímulo súper poderoso de estimulación del nervio vago, que son los suspiros. Es decir, nosotros cuando suspiramos, y también es una de las cosas que a mí me da bastante rabia al respecto, ¿no? Porque al igual que cuando yo hablaba en Hijos de la Adversidad, como nos habían coartado mucho, fragilizándonos en el tema cuando somos pequeños. Niño, abrígate que no te dé frío. O niño, hace mucho calor, no juegues. O niño tal, o niño cual, o tal. O te estás todo el día moviendo, quédate tranquilo, tal. No pasa igual con esos estímulos reguladores del nervio vago. Cosas como estirarnos, bostezar o suspirar son ajustes que hace nuestro sistema nervioso autónomo per se para generar esa homeostasis emocional. Entonces, y lo hacemos intuitivamente, qué bueno. Efectivamente. Entonces Feldman se dio cuenta que, por ejemplo, los niños pequeños, los adultos también y los animales, yo que tengo 3 perros, lo veo mucho, cuando están muy calmados y antes de dormirse tienden a suspirar, ¿no? Entonces él cogió ese suspiro y lo introdujo en el patrón de respiración pro estimulación del nervio vago y generó un patrón de respiración que es lo que se conoce como el suspiro fisiológico.
Suspiro fisiológico es una técnica de respiración muy sencilla. Physiological Side, que habla Huberman. Efectivamente, pues eso es el core de investigación de Jack Feldman. ¿Te lo sabes? Cuéntalo. Pues si no, cuéntalo tú, que yo era el llevo de mucho doble inspiración, ¿no? Efectivamente. Una inspiración hasta que parece que no puedes llenar nada, pero después puedes llenar un poquito más y hace otra vez y ya suelta despacito, ¿no? Doble inspiración y una expiración pausada, ¿no? Entonces eso yo siempre digo que esa segunda inspiración es como un chupito de aire, es como... Creo que no puedo más, lo has definido perfectamente. Cojo otro porque cojo ese chupito de aire. Entonces, eso tiene varios beneficios, ¿no? Según, ya te digo, el laboratorio de neurociencias de Feldman, ¿no? El primero de ellos es que genera, con ese último, genera una apertura alveolar y genera una mejora de la oxigenación de nuestro organismo. Eso también es muy importante porque cuando baja la concentración de oxígeno en sangre, el nervio vago también baja el tono vagal y se activa el simpático. Genera primero eso. Después lo segundo que genera es ese estímulo del nervio vago mecánico por el suspiro. Después la exhalación más larga genera también esa estimulación del nervio vago, ¿no? Aquí también hay una historia, ¿no?, que viene por el tema del cambio de tamaño del pulmón, que eso se llama arritmia sinusal respiratoria, y del corazón, pero bueno, eso es una fricada fisiológica que tampoco tenemos que entrar ahí. Pero bueno, que las personas se queden con la idea de que respiración diafragmática lenta, profunda, constante, en la cual la exhalación es más larga que la inhalación, es tremendamente poderosa estimuladora del vago. Y Feldman, de hecho, él ha probado todos los tipos de respiración y se dio cuenta que el suspiro fisiológico, induce calma parasimpática en nuestro cuerpo casi instantáneamente. Qué bueno, y es súper rápido de hacer, gratis, y lo tenemos a disposición siempre que podamos respirar. O sea que genial. ¿Cantar activa el nervio vago? Lo activa por muchas vías. Una de ellas, ¿no?, es esa vía de expresión, de soltar emociones, de liberar tensiones de nuestro cuerpo, de soltar la musculatura. De hecho, hay estudios que hablan, ¿no?, de esa estimulación poderosa, esa reducción del cortisol en personas que cantan. Pero después tiene también otra cosa que es muy interesante, es la estimulación mecánica del nervio vago. Como hemos dicho, el nervio vago pasa por la laringe, pasa por la garganta, está muy cerquita de las cuerdas vocales. Entonces, cuando nosotros cantamos y sobre todo generamos sonidos guturales, ¿no? Pues eso es, por ejemplo, la famosa meditación, ¿no?, esos mantras meditativos, el Om o el Om Mani Padme Hum, esa vibración. No lo había relacionado. Pues sí, el Om, la capacidad que tiene es resonar el nervio vago en la garganta. Qué bueno. ¿no? De hecho, hay estudios de la Universidad de Pavía, en Italia, y esto es algo muy interesante, que rezar el rosario, pero sobre todo en latín, el ritmo del rosario, en rezándolo en latín, es igual en cadencia al Om Mani Padme Hum y al Om de budista e hinduista. Es decir, genera un estado, ¿no?, cuando tú empiezas ese rezo repetitivo, genera esa vibración a nivel del nervio vago, a nivel de garganta, que genera esa estimulación. Entonces, cantar, al igual que la risa, el ja, 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 es vibrar nervio vago. Entonces, y es una vibración poderosa de la acetilcolina. Entonces, claro, cuando tú ja, ja o el om o cantar, lo que está haciendo es estimular el nervio vago, que hace, entre otras cosas, que la acetilcolina se dispare en la mente y genere ese estado de bienestar. Por eso, la estimulación ya, digamos, poderosísima del nervio vago se utiliza para generar estados elevados de conciencia. Por eso, tanto en las culturas, por ejemplo, sufíes, islámicas o budistas o la mística católica, inducía ese canto, por ejemplo, el canto gregoriano, ese rezar rítmicamente para conectarte con Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú liberas acetilcolina a raudales en el cerebro, generas ese estado elevado de conciencia. Por eso los mantras y las técnicas de respiración, también no sabemos que las técnicas de respiración en el pranayama se utilizaban para llevarte, digamos, a eso, a un estado elevado de conciencia. Claro, eso sería ya llevarlo a su máxima expresión. Wow, o sea que estas tradiciones espirituales de alguna forma sabían intuitivamente que
esa vibración de esos mantras, generaba un estado de bienestar, ¿no? De alguna forma, y aquí probablemente esté el vínculo. Y también me encanta lo de las carcajadas, porque es verdad, cuando te pegas una pecha de reír con tus amigos, después te encuentras más relajado. Y no lo había relacionado con la vibración ¿no? De cuerdas vocales y de garganta. ¿Qué es el Shinrin-yoku? Pues el Shinrin-yoku, que ¿sabes por qué me estoy riendo? Porque como ya te dije antes off the record, estoy grabando el audiolibro del nervio vago. Y claro, Shinrin-yoku para un andaluz disléxico, una palabra que siempre que llegaba me trababa y me ha costado el capitulito del Shinrin-yoku bastante, ¿no? Sí. Al final, el Shinrin-yoku significa literalmente baño de bosque, ¿no? Y es un concepto muy popularizado en Japón, sobre todo por su cultura sintoísta, ¿no? que hablaban de la naturaleza como una divinidad. Entonces, claro, ellos, utilizando ese concepto de esa naturaleza como divinidad, utilizaron la naturaleza como un elemento sanador. Entonces, se habla de baño de bosque, no porque te bañes en un río en el bosque, que también podría ser, sino esa inmersión total en un espacio natural, es decir, con los 5 sentidos. Es ir al campo con una actitud de mindfulness, es decir, oliendo, escuchando, mirando, sintiendo, abrazando toda la naturaleza. Es decir, es pues esa historia que tú vas caminando, ¿no? Y te maravillas escuchando el canto de los pájaros, ves la forma de los árboles, hueles la hierba, escuchas el río y estás poniendo todo lo que eres en aquello que estás haciendo, ¿no? A mí me pasa, yo salgo a pasear prácticamente todos los días a la naturaleza, tengo, ya lo sabes, 3 perritos, y muchas veces me ocurre que me sorprendo a mí mismo paseando por el campo y mirando a lo mejor Instagram o mirando tal, y me cabré, digo, pero Antonio, ¿qué estás haciendo? Si llevas todo el día deseando que llegue este momento, y cuando llega este momento pasa efímeramente porque te pones a hacer algo insustancial, ¿no? Entonces guardo el teléfono y el hecho ese de mirar cómo juegan, simplemente mirar a mis perros jugando, saltando, moviéndose, ya es para mí un efecto de meditación brutal. Y eso tiene muchos estudios al respecto de intervención allí en Japón y ven cómo se genera una fuerte reducción de las hormonas de estrés, de sobre todo adrenalina y sobre todo cortisol, que es la del estrés crónico. Entonces, estar en la naturaleza de ese modo, con los 5 sentidos puestos en ella, es algo muy, muy, muy sanador. Un poco lo que hemos comentado de la vida flaner en el entorno urbano, pero llevado al entorno natural, ¿no? Efectivamente. Pues sí, todo el mundo que haya paseado por la montaña o por un bosque o por la playa sabe que vuelve recargado. Siempre y cuando, como tú has dicho, no estés mirando el móvil, ¿no? Efectivamente. Muy importante dejarlo en el bolsillo o al menos en casa. Desafíos térmicos, terapias de contraste, es algo que me interesa muchísimo, que llevo practicando ya un tiempo, en lo personal me ha ayudado mucho. Y cuéntanos qué vinculación puede tener con una mejoría del nervio vago. Pues mira, tiene una mejoría muy, muy, muy potente, porque como habíamos dicho anteriormente al principio de esta charla, que hablábamos del estrés, ¿no? De qué son los estresores. Aquí ocurre una cosa, y es que tendremos que diferenciar muy mucho entre estresores que son fisiológicos y estresores que son artificiales. Es decir, todos los estresores modernos son antinaturales. Nuestro cuerpo no entiende que nosotros nos estresemos con factores sociopolítico-económicos, dice se hipoteca, problemas en el cole de nuestros niños, etcétera, ¿no? Y ante esos estresores que son crónicos e inciertos, nuestro cuerpo responde generando un estrés crónico mantenido. Sin embargo, cuando nuestro cuerpo se enfrenta a un estresor con el que ha convivido toda su vida, necesidad de movimiento intenso como el ejercicio físico, ¿no? Por ejemplo, por eso el ejercicio físico calma tanto, pero con el frío y con el calor, esos estresores que son agudos, potentes y finitos, tienen una gran ventaja, y es lo siguiente, y es que cuando tú te metes en agua fría, al principio se genera una respuesta simpática brutal, ¿no? Porque nuestro cuerpo se pone en estado de alarma. Pero después ocurren 2 cosas. La primera es que cuando aceptas el frío y estás ahí, se genera una calma, y después esa calma es mucho más poderosa horas después de haberte metido en el frío, porque se relaja tu cuerpo ya ha llegado a esa activación simpática, ha estado en ese contacto con ese estresor que conoce y te va a premiar con esa
respuesta parasimpática. Es decir, podríamos decir que siempre después de la tempestad llega la calma. Por eso pasa también igual cuando tú te metes en una sauna. Tú te das un baño de sauna y ¿qué le pasa? Tú que tienes una, ¿sabes qué ocurre en tu corazón? Cuando entras en la sauna, el corazón empieza... Aumenta la frecuencia cardíaca. Ahí está. Y empieza a generar taquicardia, taquipnea, hiperventilar. ¿Cómo hace ejercicio realmente? Efectivamente. Entonces, claro, son dos potentísimos, tanto la sauna como el frío, son dos potentísimos estimuladores del nervio vago. Y aquí se nota que eres un grandísimo entrevistador porque me lo has puesto a huevo, ¿no? Hemos estado hablando de los japoneses con el Shinrin-yoku. Podríamos ver el otro concepto japonés en el que hablo en el libro, que es el Totonu, ¿no? Los japoneses, a mí me encanta la cultura japonesa porque tienen la capacidad de tener nombres para todo, ¿no? Sí. Entonces, Totonu es un término que los japoneses utilizan para hablar de la sensación de intensa felicidad que se produce en nuestro cuerpo después de haber recibido un baño de sauna y un baño frío. Entonces, ¡Wow! Hasta para eso tienen un término. Increíble. pues ahora te pongo una cosa todavía más friki al respecto, que por cierto me ha hecho mucha ilusión cuando hoy me has definido. Hoy voy a hablar con alguien que es muy friki. Sabía que te iba a gustar. Me ha hecho mucha ilusión, te lo tengo que decir. Entonces, otra cosa todavía más friki es que ellos, no es solo que le hayan puesto una definición a eso, sino que lo que han hecho fue un estudio muy interesante en el cual se vio la dinámica cerebral cuando recibía esos baños de contraste, midiendo a nivel de un electroencefalograma, y vieron una cosa muy interesante, y es que la mecánica de comunicación de las neuronas, la mecánica vibracional cambiaba. El ritmo cerebral cambiaba después de haber generado ese baño de calor frío y viraba hacia las ondas cerebrales Z, que son las ondas propias de la estimulación del nervio vago. Es algo que es muy interesante. Entonces, a mí antes, ¿no? Me preguntaba, yo tenía siempre esa discrepancia cuando me decían, para recuperar en ejercicio físico, Antonio, ¿qué es mejor? ¿Frío? Y yo solía decir, el frío es muy interesante post competición, porque va a evitar el daño de esa competición, pero no tan interesante post ejercicio, porque va a evitar esa adaptación. Ahí está esa adaptación. Y el calor, al contrario. Ahora digo que lo ideal, si tenemos la posibilidad, sería, después del ejercicio físico, darnos una sauna y darnos un baño frío. Si estás en competición, terminar con el frío. Si estás en entrenamiento, terminar con el calor. Claro. Qué bueno, qué bueno. Y el reflejo de inmersión, que me parece también un concepto de fisiología pura, bonito, pero precioso. Sí. Pues mira, me encanta, ¿sabes por qué? Porque mira que he hecho podcast sobre el nervio vago hasta ahora, pues eres la primera persona que me pregunta por él. Se conoce poco, ¿eh? Sí. Es que lo recuerdo muy bien porque en una práctica de fisiología en segundo de carrera, que por cierto es mi asignatura favorita de la carrera de medicina, lo hicimos en una práctica. Pusieron un barreño, un cubo con agua y con hielo. ¿Y quién quiere salir? Y yo, por supuesto, el primero a meter la cabeza 30 segundos en agua con hielo. Cuéntanos qué ocurre. Sí. Pues mira, al igual que hemos estado hablando antes, ¿no? De que el nervio vago tenía ramificaciones en la oreja, también las tiene en la cara. Por eso masajear también la cara reduce o estimula, digamos, al nervio vago. Pero pasa otra cosa, y es que el nervio vago en la cara tiene ramificaciones per se, pero también tiene un puente con el nervio trigémino. Y al igual que el nervio vago es sensible al calor, el trigémino lo es todavía más. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros digamos, nuestra cara entra en contacto con agua fría, ya per se, simplemente por entrar en contacto con agua fría y estando en apnea, va a generar una tremenda y poderosa estimulación del nervio vago. ¿Y eso por qué ocurre? Pues tiene su razón de ser en esos reflejos que todavía mantiene nuestro tronco del encéfalo, esa zona que se estimula cuando hablaba antes del aparato del neuro... ¿Perdón? El neurosyn. Ahí está, cuando hablabas de neurosyn, que llegaba a ese tracto solitario, pues es algo muy similar. El frío lo que va a estimular es ese tracto solitario, emulando, ¿no?, a cuando nosotros vivíamos o éramos seres reptilianos o seres que vivíamos bajo el agua, es decir, que todavía estamos en esa transición de la tierra al agua, ¿no?, ese proceso evolutivo. ¿Y qué ocurre? Cuando nosotros buceamos, nos metemos en el agua y buceamos, ¿qué necesitamos? Ahorrar el máximo de oxígeno posible. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo cuando bucea? Baja las pulsaciones, baja el ritmo respiratorio, baja
toda la actividad de nuestro cuerpo y lo lleva a un estado de hibernación. ¿Para qué? Para digamos, eso, ahorrar el máximo oxígeno posible. Entonces, eso es una forma, digamos, de hackearlo. No necesitamos bucear, sino simplemente si nosotros nos lavamos la cara con agua muy fría, automáticamente nuestro cuerpo se va a relajar. Y si ya lo hacemos, como tú bien has dicho, con un bol, con agua, con hielo, metes la cara y automáticamente la variabilidad de la frecuencia cardíaca se eleva un montón porque el vago se estimula. Pero si no tienes el bol o no tienes el tal, algo que yo suelo recomendar y que al igual que el tema de respirar lenta, profunda, esa respiración lenta, profunda y consciente, si tenemos un ataque de ansiedad, o ya no un ataque de ansiedad, sino que estamos en ese momento muy, muy nerviosos, ahí si podemos escaparnos al baño y lavarnos la cara con agua fría, es algo que automáticamente te va a generar buen ánimo. Muy buena herramienta. Estamos dando un montón de herramientas para Sí. activar el nervio vago hoy, ¿eh? Qué bueno. Y vamos a terminar porque también tienes un apartado en el libro en el que habla de gratitud. ¿Dónde encaja la gratitud en este tema? Buah, ese tema también me gusta mucho. Me gusta mucho porque sabemos que la sensación de agradecimiento, la sensación de gratitud es una tremenda estimuladora del nervio vago. Y de hecho, mira, hay un estudio muy bonito de intervención que se hizo en la Universidad de Stanford, en el cual se vio cómo la meditación basada en gratitud eleva o reduce, mejor dicho, la inflamación en nuestro cuerpo, por esa vía colinérgica de la inflamación, ¿no? Y aquí esto es algo que hay dos factores que son importantes cuando hablamos de gratitud. Uno de ellos es que ese famoso journaling, ¿no?, en el cual tú pones 5 cosas o manifiestas 5 cosas por las que te sientes agradecido, parece no ser, tendrá sus beneficios, no te digo que no, pero en cuanto a estimulación del nervio vago, no parece ser lo más poderoso al respecto, sino que tiene que ser otro concepto, que es el de corporizar la emoción, es decir, es llevar al terreno del cuerpo la gratitud. ¿Y eso qué es, no? Pues es algo tan sencillo como conectar con un momento en nuestra vida en el que nos hayamos sentido agradecidos. Y aquí es donde viene la otra parte que la hablaré ahora. Y estar en ese momento, meternos ahí, hacer como esa introspección y recordar ese momento en el cual te sentiste tremendamente agradecido en la vida. Alguien, no sé, te quiero decir que se te pinchó la rueda y estabas solo tirado en la autovía y alguien paró, ¿no? O ese momento en el cual estaba triste llorando en el metro y una persona pasó y te sonrió. No tienen que ser cosas muy grandes, esa palmada en la espalda cuando más la necesitaba, ese abrazo en ese momento que necesitaba, esa que se te ha olvidado tu bonobús y que alguien te ha clicado y te ha dicho pasa, ¿no? Esos momentos, ¿cómo te sentías en tu cuerpo? ¿Cuál era la emoción que sentías en tu espalda, en tu tripa, en tu cuerpo, ¿no? Esa sensación de cosquillas, ¿no?, que invade tu cuerpo cuando te sientes bien, ¿no? Evocar esa sensación en tu cuerpo es tremendamente estimuladora del nervio vago. Y aquí es donde voy, que es una cosa que me parece súper interesante y que me ha pasado alguna vez, ¿no? Gente que ha tenido o que tiene muchos conflictos vitales, ¿no?, pues tienden a expresarnos y a decir que, Antonio, a mí no me ha pasado nada bueno por lo que dar gracias, ¿no? Eso sería muy discutible, pero ¿sabes, Borja, lo que dicen los estudios con respecto a la gratitud? Que es mucho más poderosa la gratitud dada que la recibida. Es decir, muchas veces cuando hablamos de gratitud, y yo aquí lo he hecho a conciencia, no he dicho todo cosas buenas que han hecho personas por nosotros, y claro, y tendemos a pensarnos, nadie ha hecho nada bueno por mí, pero ¿qué has hecho tú bueno por la comunidad? Sabemos, los estudios nos explican cómo el altruismo es hasta cierto punto egoísta, porque cuando tú haces cosas buenas, desinteresadas por los demás, es mejor. Muchísimo mejor. Entonces, corporizar en tu cuerpo ese momento en el cual
Fuiste tú el que te paraste a ayudar a esa persona. Fuiste tú el que clicaste ese bonobús. Fuiste tú el que sonreíste a esa persona. Fuiste tú el que diste ese abrazo en el momento en el que se necesitaba. Fuiste tú el apoyo de esa persona que lo necesitaba en ese momento. Eso es tremendamente sanador para nuestro organismo. Y puedes convertir esa gratitud en algo, en un proceso meditativo. Qué bueno, pues ahora soy yo el que hace ese gesto de gratitud hacia ti, porque vamos terminando ya, Antonio, y me ha parecido una charla. Era difícil superar la primera, pero yo creo que se ha superado y creo que además ha sido súper práctica. Si el espectador escucha con atención, va a encontrar muchas herramientas en las 2 horas de charla o casi 2 horas que hemos tenido. Así que de verdad te lo agradezco, pero enormemente, que hayas dado tantas herramientas útiles para mejorar el estilo de vida y la calidad de vida de la gente. El agradecimiento aquí es mutuo. Tú ya sabes que, ya te lo dije, si tú me dices ven, yo lo dejo todo, que disfruto mucho de tu compañía y para mí esto ha sido un tiempo sublime en toda regla. Totalmente, sin mirar el móvil, conversando de un tema que nos apasiona a los dos, siendo friki los dos, por eso me gusta que sea friki, porque al final yo también lo soy. Y nada, esta es tu casa y lo sabes para siempre. Así que, chicos, pues espero que os haya gustado, que haya sido de utilidad este episodio. ¿Cómo puedes ayudar a que siga creciendo mejor que ayer, que hoy estrenamos el banner? Pues puede ayudar de muchas formas. Primero viendo el episodio, esa es la mejor ayuda, y después compartiéndolo con familiares, amigos o alguien que pueda recibir estos consejos y beneficiarse de ellos, ¿no? Nada más, te dejo con este episodio, espero que te quedes en el siguiente, sabes que todos los miércoles publicamos uno y hasta el próximo, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.